Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita o en radio4g.com. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. El escritor norteamericano William Faulkner, ganador del Nobel de Literatura en 1949 y del Premio Pulitzer en 2 ocasiones, en 1955 y 1963, decía que el cuento es más difícil y más disciplinado que la prosa. En una novela, el escritor puede ser más descuidado y dejar lo superfluo, que sería desechable. Pero en un cuento, casi todas las palabras deben estar en su ubicación exacta. Y la verdad es que en el mundo literario actual, en el que priman las novelas, parece ser que el cuento ha pasado a un segundo o incluso tercer plano, relegado prácticamente a la lectura infantil. En esta edición, y acompañados con el escritor y doctor en Filología Hispánica Enrique Gallud Jardiel como invitado, vamos a tratar de situar al género narrativo del cuento en el lugar que se merece. Analizaremos su increíble universo, sus orígenes, sus diferentes tradiciones, su verdadera importancia, ya que, lejos de ser únicamente un mero entretenimiento para niños, ha servido a lo largo del tiempo como herramienta para transmitir sabiduría y en muchas ocasiones también las claves para la iniciación en el conocimiento oculto. Pero además también abarcaremos el tema con las secciones. Con el Zurrón del Caminante nos trasladaremos hasta el Albaicín granaíno y aprovecharemos para hablar de los cuentos de la Alhambra del gran Washington Irving. Luego entraremos en el taller del pintor para que nuestro compañero Marcos Carrascos nos hable de Alan Lee, oscarizado en 2005 por la dirección artística de la trilogía de El Señor de los Anillos, y cuyos dibujos y bocetos de orcos, hobbits, enanos, uruk-hai, elfos y demás personajes de la saga son realmente fascinantes. En la sección de Tumba en Tumba indagaremos junto a Marta San Mamet en la vida y obra de Saturnino Calleja, quien realizó una labor única divulgando el mundo de los cuentos como nadie ha hecho. Y remataremos el programa con una magnífica historia bífida de la mano de Miguel Salas, un cuento de cuentos con una enseñanza que no os debéis perder. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje, o si preferís también lo podéis hacer en Twitter con nuestro perfil @escobuleros o en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora para dejarnos llevar por la imaginación y adentrarnos en el fantástico universo del cuento. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David. Y también nos acompaña hoy nuestro colaborador, nuestro querido amigo Miguel Salas. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Uy, que te veo ahí, que te vas a comer el micro. Sí. Bueno, yo antes en esta introducción, bueno, lo que era en el sumario, yo estaba expresando la idea, y no creo que sea errónea, de que precisamente el cuento, o cuanto menos da la sensación de que ha perdido importancia frente a la novela o frente al relato. ¿Cuál es vuestra opinión? No, yo creo que no ha perdido importancia ninguna. Cada vez se valora más ese tipo de microrelatos. De hecho, incluso hay concursos, ¿no?, de relatos donde en 6 líneas, incluso 6 palabras, tienes que desarrollar una historia, lo cual tiene mérito. Fíjate que el cuento para mí es... Pero me refiero sobre todo, o sea, ya no tanto desde el punto de vista del escritor, que el escritor sigue escribiendo cuentos, igual que relatos, etcétera, sino desde el punto de vista comercial. Parece como, cuanto menos, al menos por mi experiencia, es que está relegado prácticamente a la lectura infantil, y hay pocos cuentos o al menos se compra poco dentro del público adulto. Bueno, hay un poco de todo. La verdad que a nivel de cuentos, salvo que sea de un autor específico, lo que suele haber es antologías. Acuérdate, por ejemplo, la famosa antología de Bioy Casares y de Borges, donde se hizo antología de ese cuento fantástico, ¿no?, que alguna vez lo hemos comentado aquí en un programa. Es decir, eso sí que gusta mucho, buscar esa brevedad en el cuento, en la narración, que puede tener un autor definido o no, pueden ser cuentos anónimos, y eso a la gente le interesa por eso, por la brevedad, por lo impactante. Es verdad que a nivel comercial, y eso lo sabe cualquier editor, si tú editas un libro de cuentos, en general se vende menos que si editas una novela. Depende, ¿no? También hay novelas que no venden nada. Pero lo mismo le pasaría un poco también con los libros de poesía. Es decir, es verdad, la poesía para mí está más marginada todavía que el cuento. O sea, escribir poesía sí que es llorar, sobre todo en España. Sí, a nivel de ventas, sí. A nivel de ventas, me refiero. Por desgracia, la gente no compra poesía. Pero aún así, me da la sensación, al menos desde la calle, que el escritor de poesía, cuanto menos tiene un caché. Al menos da esa sensación. Bueno, si es conocido, sí. El problema es que normalmente los autores de poesía no es conocido. Al final hay mucha gente que no ha pasado de Lorca. Muchísimos autores contemporáneos son prácticamente desconocidos. La poesía, que para mí es otro tipo de relato, un relato que puede tener rima o no tener rima, pero no deja de ser también un relato donde en unas pocas estrofas estás mostrando unos sentimientos, estás mostrando una pasión o estás mostrando una descripción. Pero el relato en sí yo creo que nunca va a pasar de moda, pero por esa razón. También es verdad que hay que entender por cuento, ¿no? No es lo mismo un cuento que un relato breve, que una leyenda, que un mito, que una fábula, etcétera. En general, el cuento, tal como lo entendemos, es esa narración breve, sencilla, sobre un suceso real o imaginario. Y a partir de ahí tienes todas las variantes posibles. Eso nunca va a decaer. Y no va a decaer por una razón, David. Porque el origen de la literatura está en el cuento. En el cuento oral, evidentemente, en la tradición, luego se pone por escrito, pero ese es el origen. Es decir, cuando empieza la literatura, de alguna forma, es cuando se reúnen nuestros antepasados primitivos, nuestros Homo sapiens, alrededor de una hoguera, y empiezan a contar sus historias con el oso o con el tigre de dientes de sable. Ese es un relato, porque en el fondo lo que estás intentando es describir lo que te ha pasado, tu anécdota, y aparte conocerte un poco a ti mismo, el por qué estás allí. Entonces lo vas transmitiendo de esa manera, y luego con el tiempo pues surge pues toda la tradición oral y escrita del cuento. ¿Vuestra opinión, maese Miguel? Bueno, el cuento, en definitiva, no deja de ser una forma de sublimar los sueños de todos y cada uno de nosotros, porque realmente son relatos muy sencillos, muy breves, muy íntimos, pero que están imbricados de alguna manera en lo que son nuestras primeras experiencias infantiles. Ten en cuenta que de los 0 a los 6 años la mente humana vive en un mundo muy distinto que la mente del adulto. Que luego cuando nos estropeamos, ¿no? Claro, todo se puebla con una serie de personajes y una serie de cosas que, claro, han sido conocidos por algunos literatos a lo largo del tiempo y lo han ido llevando, digamos, lo han ido sublimando en una serie de relatos y una serie de cosas que realmente contienen no solamente una descripción, digamos, idílica de lo que sucedió en un tiempo, sino que también contienen lecciones morales, o sea, de alguna forma.
El cuento, yo por ejemplo, cuando era pequeño, que me inicié fundamentalmente con los cuentos que nos iniciamos todos, sin embargo el que más me influyó no fueron esos cuentos de Perrault o de los hermanos Grimm, sino que el cuento que más me influyó cuando era pequeño fue uno de León Tolstoy que se llama Tres secretos, que nos habla de de la historia de una mujer que está muy preocupada porque va a morir y tiene un hijo que no sabe qué hacer con él, y entonces pide por favor al ángel de la muerte que viene a verla que le dé un tiempo, pero el ángel lo que hace es contarle lo que va a suceder después, si realmente eso sucede, o sea, si realmente él le concede ese deseo. Y una vez que la mujer conoce que efectivamente la trayectoria de su hijo, si ella no vive, sería tan exitosa como si ella hubiera vivido, pues al final decide que efectivamente quiere morir en paz, ¿no? Algo parecido, por ejemplo, al cuento Scrooge, por ejemplo, de Carlos Dickens. Sí, el cuento de Navidad. El cuento de Navidad. Pero, Miguel, los cuentos tampoco no tienen por qué ser, o sea, no tienen por qué ser moralizantes. No, claro, es que el cuento engloba, coinciden en la palabra cuento una serie de elementos diferentes, ¿no? Está el cuento de la tradición, está el cuento popular, el cuento que contiene un conocimiento ancestral muchas veces, está el cuento infantil, ¿no? Que hoy en día se llama el cuento infantil a otro género completamente diferente, que es el álbum, ¿no? El álbum ilustrado, y luego está el cuento literario, que ha alcanzado cotas altísimas dentro de la historia literaria, y que es otra cosa completamente distinta, ¿no? Que es el fogonazo literario, que es esos cuentos de la intensidad. Y efectivamente es cierto que el cuentista literario pues no tiene tanta fama o tanto respeto social como tiene el novelista, que es un escritor en general de más público, ¿no? Pero en general casi todos los cuentistas han sido novelistas. Sí, muy pocos han quedado solo y en el cuento. Y hay grandes novelistas que son mejores cuentistas que novelistas, o a mí me lo parecen, y que sin embargo son famosos. Me pasa, por ejemplo, con muchos de los latinoamericanos, ¿no? A mí García Márquez, que me parece un novelista fabuloso, me parece un cuentista fuera de hombre, y Borges, de todas maneras, ¿no? El cuento también parte de alguna manera de la tradición de los rapsodas, de alguna manera, ¿no? Claro, es que lo que decía Jesús de las similitudes entre poesía y cuento es que la primera poesía, no la poesía lírica, que es la que entendemos hoy, sino la primera poesía es la poesía del cuento de la tradición. Eran cuentos en verso, eran cuentos rimados, eran cuentos cantados, ¿no? Entonces, claro, pues el romance, pero eso ya es muy avanzado, ¿no? Pero el cuento de la hoguera, ¿no? El cuento de la tribu es un cuento poético, es un oral, cuento, que en el fondo forma parte de tus vivencias, de lo que te ha pasado, y eso luego le vas añadiendo cosas en función de tu imaginación. Claro, y suele ser en forma poética, ¿no? Claro. Bueno, y dejar que presente también a nuestro invitado, don Enrique Gayuca Jarriel. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias. Es doctor en filosofía hispánica, has enseñado en varias universidades e instituciones tanto de España como del extranjero. Aparte de esa actividad académica, eres autor de unos 40 libros aproximadamente y más de 200 artículos. Y eres socio fundador del Instituto de Indología, dedicado al estudio y difusión de la cultura india. Y además, es obvio decirlo, pero un gran conocedor de todo lo que son los relatos y cuentos, leyendas del mundo oriental. Yo creo que, para empezar, y algo ya apuntado Jesús, deberíamos hacer como cosa obligatoria una diferencia, establecer una diferencia entre cuento y leyenda, entre cuento y mito, entre cuento y fábula. Bueno, hay muchas variedades de cuento, ya lo habéis mencionado. Está el cuento argumental, ¿verdad? Está el cuento que muestra emociones nada más, o está el cuento simbólico, como por ejemplo los de Borges, ¿no? La Biblioteca de Babel. Allí no pasa nada. Sin embargo, es una traslación de una filosofía a una forma narrativa. Los cuentos pues pueden estar más o menos cerca de la realidad. Puedes diferenciar lo que es una creación de una persona de lo que es una creación de muchas personas y que se va acumulando en el mito, ¿no? Y que no es creación de nadie, sino que un pueblo va modificando una historia primigenia y cambiándola según sus necesidades para
dirigir, por decirlo así, la opinión de las gentes hacia un terreno o para indicarles una manera de conducta. Entonces se pueden hacer muchísimas divisiones. Sí, pero de prácticamente habría como dos divisiones un poco principales, además de la que tú acabas de citar, que se podrían añadir muchos más, los sobrenaturales, los históricos, pero habría un poco como cuentos con mensaje y cuentos sin mensaje. Es decir, yo creo que habría, por una parte, desde mi punto de vista me refiero, cuentos que cuentan historias, pero no buscan precisamente un tipo de enseñanza, ni moral, ni ética, ni de conocimiento. Y otros, sin embargo, sí, son pequeños cuentos que recogen circunstancias cotidianas de la vida para que permitan reflexionar a aquel al que va destinado el cuento. Entonces, yo creo que son como dos categorías de las que vamos a hablar, y vamos a hablar mucho más de las segundas, ¿no? O sea, huiremos un poco del cuento más literario, del cuento más de autor definido, del cuento que describe acontecimientos históricos, iremos un poco más por ese cuento que no dejan de ser como pequeñas joyas o perlas de sabiduría, donde de vez en cuando son como los koan, ¿no? Un poco de la tradición budista, que te dejan así como diciendo, ¿qué me ha dicho? ¿Ha ido a por mí esto? O me está enseñando algún tipo de iniciación, porque en el fondo muchos de los cuentos tienen que ver con eso. En fin, no sé si estás de acuerdo, Enrique, un poco en esas dos categorías más generalmente absolutas, ¿no? Sí. Otra cosa es que pienso que se puede, si el cuento es bueno, se puede sacar enseñanza de un cuento aunque no tenga una línea argumental. Recuerdo un cuento de Delibes en donde un señor se fuma un cigarrillo y no pasa absolutamente nada más, pero la descripción que se hace de cómo lo saca del bolsillo, las ganas que tiene de fumarlo, lo que piensa, lo que está tan bien hecha que efectivamente tú aprendes mucho ahí de la psiquis humana, ¿no? Eso me recuerda a la descripción de Cortázar de cómo bajar una escalera. Sí. Maravillosa, sí. ¿Cómo decirlo? Bueno, pues nada, hay que leerlo. Cortázar tiene un momento... Bueno, Cortázar era un tío muy simpático, ¿no? Muy gracioso, sí. Entre otros atributos, y tiene una serie de instrucciones para cosas que no necesitan instrucciones. Por ejemplo, instrucciones para llorar o para subir una escalera. Entonces hace una instrucción técnica de cómo llorar, y entonces que el absurdo que se crea, ¿no? En ese conflicto, ¿no? Una cosa que es tan fácil, pues es muy divertida, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Bueno, aún así, todos los cuatro os habéis escapado de la pregunta. Las diferencias entre, por ejemplo, entre cuento y leyenda. Digo, para ubicarlo, Aníbal, igual con el tema de los mitos, igual no es... O sea, es mucho más fácil notar esa diferencia, pero muchas veces se confunde lo que es un cuento y una leyenda. Hombre, son cosas distintas. Evidentemente, pero vamos, la leyenda mucha gente se la cree. Claro, eso es una diferencia importante. El cuento, todos estamos de acuerdo que es ficción. Sin embargo, hay ciertas capas sociales que se creen las leyendas a pies juntillas y creen que efectivamente el dios tal escaló la montaña o anduvo sobre el agua o hizo tal o cual cosa, ¿no? Claro, es que hay una distinción, bueno, como siempre, esto no son ciencias exactas, entonces las fronteras son muy permeables, y hay muchos puntos hay leyendas y cuentos que es muy difícil diferenciar. El cuento lo entiendo como un vehículo, es decir, es un instrumento, ¿no? Y luego la leyenda y el mito son dos géneros diferentes, ¿no? El mito normalmente son cosmogónicos, ¿no? En los que se habla de dioses que crean el mundo, que le suceden una serie de cosas, que son los causantes del rayo, de que las mujeres y los hombres hagan esto o hagan lo otro. Y luego está la leyenda, que están relacionadas normalmente con lugares geográficos muy concretos, que tienen que ver con cosas del pasado, con recuerdos ancestrales mezclados con parte de historia, ¿no? Y luego está el cuento, que es como yo transmito esa leyenda o ese mito, ¿no? Claro, yo creo que en términos generales es verdad que el mito y la leyenda normalmente habla de elementos de creación del universo, de creación de la tierra, de creación del pueblo determinado donde se está contando. Es decir, que si es mito, siempre hay dioses que intervienen por medio. Si hay leyenda, no tienen por qué intervenir esos dioses, pero si intervienen héroes o intervienen tesoros, pero siempre relacionados con un sitio concreto por el cual se ha creado pues un lago determinado, o se ha creado pues una montaña o un elemento que luego se convierte pues como en totémico para esa localidad. Y normalmente la leyenda es la que añade determinados aspectos donde la historia no llega. Es decir, la historia llega hasta donde llega, los elementos escritos, las crónicas, y cuando no hay documentos escritos, recurres a la leyenda de esa zona, de esa localidad, para intentar reconstruir con esos datos lo que pudo haber pasado en un momento determinado, o bien por un acontecimiento histórico o bien por un acontecimiento sobrenatural, porque las leyendas también están muy implicadas en apariciones de todo tipo de entidades, no solo de dioses, sino de también de héroes, que cuentan aventuras. Y lo sobrenatural etcétera, es necesario. Sí, por eso, puede estar en el cuento o no, pero en el mito la leyenda debe estar. Lo sobrenatural, siempre. Sí. Y luego está, yo no sé si también se da, bueno, en el caso del mito igual no tanto, pero en el caso de la leyenda igual también, lo que es la figura del narrador, que es indispensable dentro de lo que es el cuento.
Bueno, yo creo que es importante no solo el cuento, sino cómo contar el cuento, ¿eh? Y estoy hablando un poco de la época oral. Y eso, una vez escribí un artículo un poco en esa línea, precisamente. Para mí tan importante es lo que cuentas que cómo lo cuentas. Pero eso pasa también incluso en la radio, pasa en una conferencia, o pasa pues todos los que utilizamos la voz, ¿no?, como vehículo para expresar una idea o para expresar un razonamiento. Entonces, el cuento hay que saber contarlo. Y luego podemos entrar incluso en detalles muy específicos, pero entiendo que cuando tú estás contando ese cuento a un niño que tiene el conocimiento muy limitado, ¿no?, de su realidad, tienes que saber contarlo, con las pausas, con la entonación, con el énfasis adecuado. Si tú cuentas un cuento de corrido, por eso yo recomiendo más no leer los cuentos, o sea, no cogerte un cuento de los hermanos Grimm y soltarle Caperucita o Ricitos de Oro de corrido, sino contárselo al niño con tu expresividad, con tus pausas, con tu entonación, incluso añadiendo, creando tú también determinados elementos que a lo mejor no están en el cuento, pero que le añaden pues más dramatismo o más hilaridad. Adornar ese Eso es muy interesante. relato, Tú ¿no? estás planteando el cuento como si fuera teatro. O sea, estás pensando que no debe únicamente leerse, sino que debería poder decirse en voz alta, cosa que nunca nos plantearíamos con una novela. Mi sobrino. Pero ojo, a ver, un cuento se puede dramatizar leyéndolo perfectamente. De hecho, bueno, sí, una novela también, si tienes tiempo, pero no te lo Sí. planteas. Mientras que el cuento, si lo diriges a Sí. eso, tendría que escribirse con la idea de que cuando se lea en voz alta se puedan hacer las inflexiones de voz, distintas modulaciones. Los mitos eran para representar también, los mitos se representaban, ¿no? Se actualizaban pues gracias al ritual, mediante obras de teatro y demás, ¿no? Es la función de la tragedia en Es la que ten en cultura cuenta que cuando griega, se ponen por ejemplo, escrito, se ponen muy tarde por escrito. O sea, Claro. es que hablamos del cuento claro. siempre, o sea, la gran historia del cuento es oral, es tradición oral. Entonces, si iba sufriendo modificaciones, es verdad que los cuentos arquetípicos, y subrayo la palabra arquetípico, los elementos básicos no pueden ser alterados. Claro. Es decir, porque estamos hablando un poco de un cuento, un poco de iniciación del héroe, o sea, del personaje principal, desde que sale de su paraíso perdido, de su hogar, todas las pruebas que va sufriendo hasta que llega pues a su destino, ¿no? Para eso, pues, yo creo que es muy importante eso tenerlo en cuenta. Para eso tiene que narrarse con los elementos propicios para que el niño entienda perfectamente el mensaje que tú le estás transmitiendo en ese cuento. Si no, a partir de ese momento yo creo que queda desvalorado de alguna forma lo que tú intentas transmitirle al niño, porque el niño tú no le puedes contar cosas con la escritura o con la narración de los hermanos Grimm, sino que le tienes que contar con elementos que él conozca. Y entonces puedes meter al abuelo, puedes meter al primo, puedes meter al sobrino, puedes meter al que tú quieras, pero siempre y cuando el niño entienda el mensaje arquetípico, ya específico, arquetípico, que tú le quieres transmitir. Entonces, le puedes añadir lo que quieras, pero nunca puedes alterar ciertos elementos que son básicos. Por eso me parece una aberración, y esto es una opinión mía, cuando salió no hace demasiado tiempo un libro de Gardner, me parece que era, que se llamaban cuentos de niños políticamente correctos. Entonces se carga un poco determinados aspectos que para mí son básicos. ¿Por qué? Porque dice, no, es que en los cuentos de hadas hay mucho machismo, hay mucho sexismo, hay mucha violencia. Y entonces si te cargas determinados elementos, te estás cargando una información principal que el niño debe recibir, porque el niño se tiene que identificar con los buenos o con los malos. Es decir, ahí no hay términos medios. Eso lo decía Bruno Bettelheim, por ejemplo, ¿no?, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas. El instrumento en el nivel madre-hijo, en ese nivel director, no deja de ser un instrumento para pasarle un modelo del mundo comprensible. Claro, ¿Entiendes? pero es que además, aparte de eso, que hay cuentos de sabiduría que transmiten un conocimiento que es útil, pues por ejemplo, se me ocurre que Caperucita Roja pues enseña a las niñas a no confiar, ¿no?, en determinadas personas. Bueno, ese conocimiento que es más social. Luego hay un conocimiento arquetípico, son realidades del alma. Es decir, es que un cuento iniciático era un psicodrama. Era un señor con una máscara que te había raptado de tu poblado, te había llevado al bosque, te había pegado 4 tajos, estabas sangrando y representaba delante de ti el origen de tu pueblo, de tu familia. Claro. Y de alguna manera te incorporaba a ella. Entonces son auténticos psicodramas. No puede ninguno de los elementos importantes, como decías, Jesús, distorsionarse, porque entonces se pierde. Es que el si los mensaje, distorsionas, claro. acabó. Claro. Mira, tú has citado un cuento, ¿no?, el de Caperucita Roja, muy breve un poco, porque es un cuento que todo el mundo conoce, pero no conoce a lo mejor en la versión original. Caperucita Roja, igual que Cenicienta, bueno, Cenicienta tiene hasta 300 versiones distintas, ¿eh? El cuento de Cenicienta es antiquísimo, con todas las variantes que tú le puedes imaginar. Pero bueno, el Caperucita Roja empieza a ser conocido a nivel escrito en el año 1695, cuando Charles Perrault lo pone por escrito con los cuentos estos de Mama Oca. Bueno, pues el cuento es una página. Y es una página en la que solo aparece Caperucita y el lobo.
el lobo se disfraza de la abuela y cuando Caperucita dice ¿qué dientes más largos tienes? Dice para comerte mejor. Pum, se la zampa y se acabó el cuento. Luego hay una moraleja que le gustaba mucho a Charles Perrault, meter esa moraleja de que cuidado con las niñas, que vayan por los caminos solitarios, que no atiendan a personas que les ofrezcan caramelos. Bueno. Pero ¿qué hacen los hermanos Grimm? Dicen, no, a ver, esto no puede acabar así, porque es que el niño queda traumatizado. ¿Cómo que qué dientes más largos tienes? Y pumba, y te come. Vamos a meter a la abuela y vamos a meter al cazador, que claro. Luego, pues, de alguna forma reivindica con un final un poco más moralizante el que los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden. Pero para que veáis, es el mismo cuento, cómo ha ido sufriendo variantes, y luego los hermanos Grimm son los que de alguna forma rematan a principios del siglo XIX el estándar del cuento de Caperucita Roja, que no tiene nada que ver con el antiguo y que hay unos elementos de crueldad sádicos que son fundamentales para entender este tipo de enseñanza, porque el niño tiene que saber que también en el mundo exterior, cuando sales de tu familia, también hay crueldad, también hay violencia, también hay muertes y también hay una serie de peligros que tú tienes que afrontar. Eso es lo que yo me refiero dentro del cuento arquetípico. ¿Y cuándo podríamos decir que se gestan esas primeras compilaciones de cuentos? O sea, Perrault, por ejemplo, bueno, pues Perrault es moderno, tienes que ir al Khalil Ladibna, tienes que ir mucho más atrás. Claro, Perrault responde al fenómeno, bueno, Perrault y los anteriores a él, al fenómeno romántico, ¿no?, de recuperación de la tradición popular, de las tradiciones nacionales europeas, pero claro, el Khalil Ladibna, pues no tenemos eso, Pedro, mucho antes. Claro, mucho antes. Lo que pasa es que en la Edad Media, por la misma necesidad de la gente de un entretenimiento que no había otro más que hablar unos con otros, se florece, ¿no?, por decirlo así, la tradición cuentística. Añadido con todo lo que viene de Oriente a través de los árabes, pues claro, es un momento de gran profusión. Incluso es que hay algunos cuentos y tal que generan toda una simbología posterior, como por ejemplo el asno de oro de Apuleyo, ¿no? Claro. Que luego... Es un cuento iniciático, claro. Bueno, pero no sé dónde leí, bueno, los que consideran que la primera recopilación de cuentos era en el Antiguo Egipto. Sí, en principio en Egipto y en Mesopotamia, hace 4.000 años es el momento en que se empiezan a conocer, a saber qué hay y empiezan a recopilarse. La historia de Gilgamesh es un cuento, en definitiva. No deja de ser un relato en forma de cuento. Es más un mito. Ahí podríamos decir, pero es un mito cuento también. A ver, hay una parte de cuento en el... Cuando se habla un poco del origen es verdad, pero fíjate, siempre en el origen nos tenemos que ir casi siempre a África o Asia, es decir, a África en el sentido de Egipto. Es decir, el cuento más antiguo escrito en un papiro, además que se conserva en el British Museum, es un cuento, pues eso, del año 1250 antes de Cristo, de la dinastía XIX. Escrito, no quiere decir que no hubiera antes. Claro. Entonces es el que está considerado como más antiguo, es decir, del siglo XIII antes de Cristo. Pero luego está el de la epopeya de Gilgamesh, que es mucho más antiguo, porque estaríamos hablando ya más o menos del 2500 antes de Cristo, que es de Mesopotamia, escrito en tablillas de arcilla, por cierto, también en el British Museum, al final acaba todo ahí, pero que es traducido muy tarde. Es cuando Layard lo encuentra a mediados del siglo XIX, lo encuentra, pero no se traducen ya en el siglo XX. Y a partir de ahí es cuando sí se dan cuenta que, aunque es un mito, que es una epopeya, pero en la epopeya se encuentran pequeños cuentos relativos a Gilgamesh, que era un rey de Uruk, pero también a Upanishtim, que era como el Noé de la zona, cuando va buscando la planta de la eterna juventud, etcétera. Esos son pequeños cuentos que están dentro de la epopeya. Pero fíjate, ahí es prácticamente imposible desligar, en la epopeya de Gilgamesh, es imposible desligar el cuento, el mito y la leyenda. Por eso se llama epopeya. Claro, lo que quiero... sí, es que es imposible. Me gustaría indicar que la división de la literatura en géneros literarios es una manía muy moderna. Claro, los antiguos no lo tenían. Para ellos la literatura era literatura. Unos textos venían en verso, otros no. Unos eran largos, unos eran cortos. Y ha habido siempre una idea de que, bueno, todo era lo mismo. Claro. Entonces no se diferenciaba como nosotros hemos hecho. Claro, es que ahora ponemos etiquetas con esto de leyenda, mito, epopeya, que antes contabas una historia y punto. Claro. Y dentro de esa historia más larga, entraban animales que hablaban, los dioses caminaban junto con los hombres, te traían el rayo, te traían la civilización o te traían la muerte, ¿no? Claro. Como el mito de Pandora. Pero yo creo, y un poco ya para concluir esta primera parte, yo creo que es verdad que el desarrollo del cuento, tal como lo entendemos, empieza en Oriente y llega a Occidente a través de los árabes, a través de todas estas compilaciones de los mitos orientales, así lo entiendo yo, y es en Europa donde sí se empiezan a hacer determinados elementos. Es decir, por una parte los anónimos y por otra parte ya en la Edad Media y sobre todo en el siglo XIV florecen unos cuantos autores muy interesantes que ya tienen nombres y apellidos. Estoy hablando, por ejemplo, del infante don Juan Manuel en España en el siglo XIV con el conde Lucanor. Estoy hablando en Inglaterra, por ejemplo, con Geoffrey Chaucer,
por ejemplo, con los cuentos de Canterbury, o Boccaccio, sin ir más lejos, con el de Camerón. Pero ya tienen nombres y apellidos, pero lo que hacen es recoger la tradición oral, les añaden sus elementos creativos, imaginativos y literarios, y se crea ya en la Edad Media toda una tradición cuentista que, no lo olvidemos, viene del Khalil Dimba, viene de las Mil y una noches y viene de toda la tradición oriental que, a través de los árabes, que son un poco como los fenicios de la época a la hora de transmitir, ¿no?, este tipo de conocimientos, en Europa los asimilamos ya como nuestros y les añadimos nuestros valores intrínsecos y nuestros arquetipos. Bueno, pues ya que has nombrado además las Mil y una noches, nos vamos en la primera sección a algo que nos recuerda, bueno, muchísimo a ese texto. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, maese, como decíamos antes, hoy nos vamos a ir a tierras granadinas o granainas, como dicen ellos, ¿no? Para visitar el Albaicín, y desde donde además hay una vista hermosísima de uno de los grandes monumentos del mundo, la Alhambra. Pues sí, efectivamente. Estamos, digamos, entrando con nuestro zurrón en una de las zonas auténticamente mágicas de este país. Yo, fíjate, hice en su tiempo un documental sobre el Albaicín que se llamaba Bahía Blanca, precisamente porque ahí se combina el blanco, digamos, ofensivo a los ojos de las casas del Albaicín, con sus sombras, con sus pequeños recovecos. Es un lugar donde todo está recogido o todo es absolutamente exagerado. El Albaicín, en la tradición, viene de un valle que había, el valle anterior que estaba justamente por debajo del Albaicín, que le llamaban curiosamente el Valle del Valparaíso, por el que corría el río Darro. Ese Valparaíso, que hoy día es lo que llamamos el Sacromonte. Pues el Albaicín toma parte del Sacromonte y se construye justamente delante de la colina de Alsabica, una colina roja que se llama la Colina Roja. Y alrededor de toda esta zona, sobre todo desde lo que se llama el Mirador de San Nicolás, que es una vista magnífica, se ven hoy día una serie de palacios pues que dieron lugar a algunos cuentos y algunas tradiciones muy antiguas. El palacio de la Madre de Boabdil, por ejemplo, el de Aracorra, o la mismísima Alhambra. Y esto que sucedió, pues muy sencillo, que en el siglo XIX un autor, Washington Irving, que era a la sazón un diplomático de la época, se fue a vivir allá a la zona y escribió los famosos cuentos de la Alhambra, que son como una especie de hijo menor de las Mil y una noches, pero ya centradas en la zona granaína. De alguna manera. Y de todo lo que le contaban, claro, porque le empezó a recoger ahí historias, dijo, qué interesante es esto. Dice, voy a escribir un libro. Claro, escribí un libro, además, donde pone a los personajes en toda la zona, pues los pone, por ejemplo, en la Torre de Comares, los pone en la Torre de la Vela. Hay una cosa que es curiosa, que él consigue que le den permiso para vivir y dormir ahí en la misma Alhambra. Era embajador, ¿cómo no le van a dar permiso? Faltaba sí, más. bueno. No, ya, pero y él escribe precisamente los cuentos de la Alhambra estando dentro de la Alhambra. Ya sabéis que existe un hotel que se llama Hotel Washington Irving, justo cerca de la Alhambra. Bueno, existe incluso una ruta. La ruta de Washington y Irving. su estatua. Lo que pasa es que la ruta no solo es por Granada, la ruta es desde Sevilla hasta Granada, pasando por unos determinados pueblos donde él estuvo, bueno, donde hay alguna presencia suya, pero claro, su estatua, su presencia, su imagen y bueno, y la popularidad que dio. Fíjate que estamos hablando de una época en el siglo XIX donde sí había distintos viajeros del resto de Europa que venían a España, pero considerando que España era un país de pandereta, de exótico, donde en fin, los bandoleros te podían atracar en cualquier esquina, y en general la imagen que
dan de España los distintos viajeros, sobre todo franceses e ingleses, Sí, es como una imagen peyorativa. Jorgito Barrow, por Claro, ejemplo. pero y sin embargo lo que hace Washington Irving, este norteamericano, pues bueno, nos da una imagen un poco mejor, o por lo menos no tan desastrosa como la España que se vivía en el siglo XIX y que otros intentaron divulgar. Pues digo que hay una Y cantidad que de literatura. tristemente tuvieron que venir de fuera y apreciarlo para que los españoles lo apreciáramos también. No, a ver, no lo apreciábamos, pero lo apreciábamos porque ya sabes que lo llevábamos en los genes, Enrique. Sí, ¿no? Lo de fuera siempre es mejor que nos lo de criticamos a propio, nosotros ¿no? mismos. Bueno, yo comentaría de los de Washington Irving uno que particularmente me gusta mucho, que es el cuento del astrólogo. Sí. El cuento del astrólogo que dice que en los tiempos de un rey moro que se llamaba Verabuz, apareció por allí un médico que tenía un nombre un tanto impronunciable, a ver si soy capaz de no meter la pata, que dice Ibrahim Ebe Abun Ajib, Bueno, Ibrahim para los amigos. Sí. que venía Ibra. que venía de Oriente, era médico, era astrólogo, era alquimista y que se hace fabricar un palacio, una especie de palacio subterráneo desde el cual veía las estrellas y fabricaba sus talismanes. Entonces el rey se entera de que es capaz de hacer un tipo de talismán muy concreto, que consiste en hacer como una especie de veleta, como una especie de personaje que con su lanza habría de indicar por dónde vendrían los enemigos. Y a la vez construye también una torre donde van a colocar como una especie de tablero de ajedrez una serie de ejércitos que andan por allí muy pequeñitos, muy diminutos. Entonces, enterado de todas estas habilidades que tenía el astrólogo, el rey va a decirle, oye, pues échame una mano porque yo tengo muchos enemigos y necesito una ayuda en este sentido. Dice, bueno, pues mira, yo te voy a colocar el personaje este y cada vez que con su lanza indique en algún sitio, sabrás que por allí viene el enemigo. Dice, pero no es allí a donde tendrás que ir a combatir, sino subir a la torre y organizar dentro del tablero este tipo de ajedrez, cómo se mueven las tropas. Además le da una lanza mágica con la que dice, vamos a ver, cuando tú golpees a las tropas las confundirás, o si las pinchas terminarán matándose los unos a los otros. Y esto sucede durante muchísimo tiempo, hasta que los cristianos están ya un poquito cansados de la situación y ya no van por allí. Hasta que un día el personaje la veleta esta con su lanza, indica un punto del horizonte por el que viene alguien. Entonces el rey manda a ir por allí a gente y no viene, ven que no hay ningún enemigo, solamente hay una mujer muy bella. Una cristiana muy bella, una princesa, que resulta que se la lleva a su palacio, y el astrólogo dice, bueno, pues esta es para mí. ¿Tú me la vas a dar a mí? Dice, no, perdona. El rey dice, no, esta sí que no te la doy. Yo te doy todo lo que tú quieras, te doy mi riqueza, pero la princesa no te la doy. Dice, muy bien, pues nada, no te preocupes. Lo que voy a hacer es una cosa. Voy a hacer un bastión en el que va a haber una mano y una llave. Las voy a colocar aquí y entonces, hasta que esa mano coja esa llave, tú tendrás esa protección. Pero el regalo que me tienes que dar es el animal que primero pase por debajo de la puerta con su carga. Entonces resulta que dice, bueno, pues vamos a ver el bastión y la llave. Y resulta que el animal que iba con la carga era un borrico que llevaba a la princesa encima. Y es la primera que pasa por debajo de la mano y la llave. Con lo cual el rey se siente engañado y a partir de ese momento el astrólogo y la princesa con su borrico desaparecen en el palacio secreto que hay justamente de ese lugar. Y esa leyenda es la que da origen a la creación del Generalife y la Alhambra. Fue recogida por Washington Irving y a mí me parece una de las más bonitas leyendas que hay sobre Por cierto, en la Puerta de la Justicia de la Alhambra es donde también está esa mano y esa llave con toda una leyenda también asociada, más que una leyenda, una superstición, diciendo que cuando la mano por fin alcance la llave, la Alhambra desaparecerá y será el inicio del fin del mundo. O sea que siempre hay leyendas escatológicas alrededor de todo esto, que también se dicen del Coliseo y cosas así similares. Bueno, más vale que nunca la va a coger porque están en sitios totalmente opuestos, pero bueno. Sí, no vaya a ser que haya un terremoto y la fastidiemos. Sí, pero si hay un terremoto ya quiere decir que algo está empezando a pasar malo. Algo funciona mal. Y para terminar, solamente contar la leyenda de las princesas que son encerradas para que no se enamoren en la Torre de Comares y cuyos fantasmas dicen que todavía andan por allí asustando por las noches.
La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Y hoy en el taller del pintor, nuestro compañero Marcos Carrasco, como decía, nos trae esos dibujos, esos bocetos que ilustraron tan bien al Señor de los Anillos, esos bocetos de Alan Lee, y por el que, bueno, pues fue oscarizado. Y no solo eso, sino que han creado todo un mito dentro de esas figuras. Muy buenas noches, Marcos. Hola, David, y queridos compañeros y oyentes de La Escóbula. En esta ocasión me he desplazado con el taller del pintor a las tierras de la comarca, junto a Frodo Bolsón y los hobbits. Eso sí, huyendo de Mordor, pues no me gustaba nada el personal que había allí, entre otras cosas porque los puñeteros Urujais me destrozaban todo lo que pintaba. Pedazo de brutos. Prefiero venir al lado de la bella Arwen, representada por la actriz Liv Tyler, pues no he visto criatura más angelical y mejor elegida para un papel que el de la película de Peter Jackson, El Señor de los Anillos. Y bueno, pues digamos que aprovechando que me han sacado muchas veces a mí parecido con Aragorn y Viggo Mortensen, que lo encarnó en dicha película, ya quisiera yo ligar tanto como lo hace él. Pues me he dejado caer por aquí para hablar de El Señor de los Anillos, magnífica trilogía con una superproducción que ya ha pasado a la historia. Y cómo no, de Alan Lee, un auténtico artistazo que a Jesús Callejo y a mí nos fascina por sus ilustraciones de personajes de leyenda como los gnomos, elfos, orcos, trolls y demás fauna legendaria. Alan Lee, nacido en Middlesex, Inglaterra, en 1947, es un importante ilustrador y creador británico de libros y películas. El estilo de las acuarelas de Lee es clásico romántico. Ha ilustrado infinidad de libros de fantasía, como el titulado Hadas, junto a Brian Froud, otro gran artista del género, y un muy interesante estudio sobre los seres tan particulares de la mitología inglesa. Lee ganó el premio Kate Greenaway Medal como mejor ilustrador en 1993. Más tarde, junto a John Howe, otro importante artista ilustrador, fueron convocados por el cineasta Peter Jackson para la trilogía del Señor de los Anillos. Aquí, amigos, se lució de lo lindo, ya que diseñó una gran cantidad de personajes, de escenarios principales, y no solo eso, sino que todos esos bellísimos objetos y armas para los actores son de su pluma. Para este espectacular trabajo creativo obtuvo un Oscar de la Academia al mejor diseño artístico. He subido a nuestra página de Facebook algunas ilustraciones del libro El Señor de los Anillos, cuaderno de bocetos, que Alan Lee publicó en el año 2005, donde podemos ver la maravillosa creatividad e inventiva de este artista. Unas creaciones detalladísimas que fueron la base para las construcciones de decorados, armas y vestuario de los personajes, y lo que es muy importante, su caracterización. Los maquilladores de máscaras en silicona tuvieron un reto descomunal para hacer todos los rostros de la película que no eran de 3D. Pero os tengo que mencionar que Alan Lee no partió de cero, sino que el propio J.R.R. Tolkien, poeta, escritor, filólogo y lingüista, creador de la trilogía, y del mismo modo que imaginó la historia, dibujó de su propia mano cómo podrían ser los escenarios y los personajes de su relato. De hecho, cuando se publicó El Hobbit en 1937, la edición original incluía ilustraciones de su autor que a lo largo de su vida había realizado más de 100 planos, dibujos, mapas que explicaban con detalle la historia de Bilbo Bolsón. También podemos disfrutar de esto en nuestra página de Facebook de La Escóbula de la Brújula. Y es que os tengo que decir, amigos, que el origen de muchos de los mundos creados por la literatura y el cine provienen de la imaginación no solo de una parte textual, sino de un lápiz partiendo del más
absoluto blanco del papel. El artista aquí tiene una responsabilidad sublime, ya que trabaja en base a un texto e imaginar, crear unos personajes y situaciones que antes no existían. Alan Lee se da a conocer a nivel mundial en 1987 con el sorprendente Calendario Tolkien. Las ilustraciones de Alan Lee poseen una calidad y detalle casi fotográfica. Tienen un aspecto casi etéreo. Nos da la sensación que describe un mundo de mágicas características que dejó de ser hace mucho tiempo atrás. La ambientación en sus escenas es onírica y poderosísima. Y tengo que destacar el trabajo de Alan para el personaje de Gollum con tal detalle que los animadores 3D que lo generaron disfrutaron enormemente con él, haciéndolo fácil lo difícil. El artista nos lleva con facilidad a estas atmósferas de ensueño que mezclan una edad dorada de seres antiguos y hombres. Su gran aportación, digamos la aportación de este gran artista, está en el tratamiento que hizo de los seres etéreos y terrenales. La Tierra Media, con sus paisajes y personajes, nos tocan la fibra interior, pone de manifiesto la tendencia del ser humano por lo legendario. Y bien, como conclusión a este taller de pintor, os diré que no hay nada más placentero que la satisfacción de la obra bien acabada, como lo hace este ilustrador. Alan Lee es un apasionado de la historia del escritor, captó la energía de los personajes y las situaciones. Tolkien fue quien plantó de verdad una semilla muy poderosa en él y creó como nadie una de las facetas más impresionantes del arte. Hacer ver al espectador que lo que has creado es real, que vive de verdad y que nunca, mejor aplicado el postulado de la física cuántica, que modelamos la realidad con nuestra mente. Orcos, trasgos, gnomos, elfos, trolls, enanos y demás personajes están vivos y son más reales desde que pasaron por el pincel de Alan Lee. Digo esto con verdadera pasión, puesto que yo mismo me dedico a dibujar para el cine, y es gozoso ver cómo tus personajes, vestimentas y escenario cobran vida. Y es que, amigos, la gran aventura del arte es tremendamente contagiosa. Bueno, amigos escobuleros, tened cuidado, no os vayáis a encontrar con Saruman y os convierta en un Urujai, sobre todo porque os va a oler un poquitín el aliento. Hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. De tumba en tumba. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Hola, buenas noches, cuentistas. Bueno, con esta música de, digamos, de la careta de la sección, la verdad es que parece que vayas a hacer los cuentos de la cripta. Me encanta. Bueno, me cambio de tema rápido. Sí, ¿no? ¿Dejamos a Saturnino Calleja? No lo dejamos. No, porque la verdad es que Saturnino Calleja, bueno, pues revolucionó el mundo del libro y el de los cuentos. Completamente. Es que hay que traerle muy al presente porque, claro, nos tenemos que ir
a una España del 1800. Mira, él fundó la editorial en el 1876, cuando hay un 70% de falta de cultura de la gente, 80% en mujeres, se atreve a, es uno de los bueno, el primero, el más importante, en revolucionar el mundo editorial, porque se atreve a lanzar, a él se le conocen por los cuentos, pero en realidad, y seguro que habéis oído lo de tienes más cuento que Calleja, a mí me lo han dicho 30.000 veces, pues fíjate, a mí. Que por algo será, y a ti que, bueno, calla, que me estaba riendo yo, digo, ya verás tú el lío que me voy a hacer entre los cuentos de Callejo y los de Calleja. De ahí lo de mi sección de los cuentos de Callejo, ¿no? Un poco para tirar un poco del hilo de Calleja y ir a rebufo de él, aunque él, sí que sí, como tú bien dices, revolucionó totalmente, bueno, no tanto revolucionó, sino dio a conocer, ¿no? Cantidad de cuentos que de otra manera no hubieran sido conocidos aquí en España. Claro, fue un empresario que lo revolucionó todo y para mí creó la primera multinacional en el mundo editorial, porque claro, fue el más listo que el hambre. Él saca unos cuentos, los cuentos de la perra chica. Claro, nosotros no los llegamos a conocer, pero a lo mejor en los desvanes, yo me acuerdo de haber visto esos cuentos por casa. Qué lástima no haberlos cogido ahora, claro, porque ahora están, claro, fíjate, bueno, lo que hay que explica Marta lo de la perra chica. Que es la perra chica. La perra chica eran los 5 céntimos. Los 5 céntimos que le llamaban. Claro, de hace más de 101 años. Entonces, claro, eran los 5 céntimos. Entonces, los niños, claro, el mundo del juguete, imagina lo carísimo que era poder comprar un juguete. Entonces, él decide y piensa que a los niños la única forma de acercarles a la cultura es hacerlo con mucho color, mucho dibujo. Bueno, pues un poco lo que pasa ahora. Un niño ve un cuento sin dibujos y te mira como diciendo, pero a ver, ¿qué me estás contando, no? Sobre todo en niños que no leen. Entonces él mete mucho color, contrata a los mejores ilustradores y lo que hace es de un tamaño de un folio, saca un DIN A8 que es las 16 partes, o sea, fíjate qué chiquitito el cuento de la perra chica, pero claro, él le mete un crucigrama, mete un jeroglífico, mete una manualidad. Entonces él hace juguetes educativos. Entonces los niños iban al kiosco y claro, lo que estaban haciendo de alguna manera era leer. Claro. Y luego además había un capítulo de la historia de España. Muy, muy, muy inteligente. Lo que pasa es que además yo creo que su gran éxito fue el hacer grandes tiradas de libros, en este caso y de cuentos, con un margen de beneficio muy pequeño, pero que al abaratar tanto el precio de esos cuentos, de esa perra chica, lo que hacía era llegar al alcance de todo el mundo, al alcance de todos los bolsillos, y de esa manera se empezó a diversificar mucho más y los niños pues de la época pues empezaron a leer, porque claro, es que el cuento era una perra chica. Con lo cual era como decir, bueno, pues como quien dice hoy, pues una bolsa de pipas, ¿no? No, o sea, no quería comprar el cuento es porque no quería, o sea, que esa es la diferencia. Popularizó a los dos niveles, popularizó el cuento de hadas, propiamente dicho, y popularizó los precios porque se hicieron asequibles a multitud de personas que de otra forma, ten en cuenta que entonces comprar un libro era caro. Es decir, la gente primero no sabía leer, estamos hablando de eso, del siglo XIX, donde todavía había mucho analfabetismo, y luego, que evidentemente acercarse a un libro era a determinadas clases sociales, y lo que hace es popularizar. Es decir, tú quieres comprar un cuento, una perra chica lo quiere cualquiera, pues lo compras, y además lo compras en color, y además te lo damos ya castellanizado, es decir, le hemos quitado, que es una de las críticas que también ha tenido Saturnino Calleja, por otra parte, porque cambiaba el nombre de muchos personajes. Él cogía cuentos de los hermanos Grimm o de Perrault y a veces le cambiaba el nombre al personaje porque pensaba que ponerle Juanito pues era más fácil, ¿no?, que ponerle Rumpelstiltskin o cosas similares. Y luego le añadía finales. El final ese famoso de y fueron felices y comieron perdices, yo creo que también es otra de las características suyas. Bueno, en realidad es de Ramón. O sea, de su hijo Ramón. De su hijo. Es verdad, claro, él en uno de los ejemplares, cuando acaba con ese final de que comieron perdices y vivieron felices, y a nosotros no nos dieron porque no quisieron. Y a mí no me dieron, porque no quisieron. Porque no quisieron, eso es del hijo. Entonces el hijo que luego además hereda la editorial, el hijo mayor, bueno, el hijo pequeño también, pero el primero que lo coge, que es el que realmente también luego la potencia cuando él ya fallece, pone esa frase. Entonces con 6 años él remata, o sea, que es muy inteligente, pues lo que dices, y está muy bien dicho, David, cuando dices que claro, él simplemente está sacando un 10% de beneficio frente al 200% que estaban sacando el resto de las editoriales.
Pero claro, lo que hace, o sea, estamos hablando de una persona muy generosa, porque sus libros de texto, lo que él tenía una parte de libros de texto, y luego, como dices Jesús, él trajo a Andersen, las primeras adaptaciones de Andersen, las trae él, Platero y yo, la primera edición de Platero y yo, la saca él, 29 ediciones del Quijote. Bueno, luego tienes cosas divertidísimas, como un diccionario de inglés en una sociedad que no sabía hablar español casi, y tiene un diccionario de inglés. O sea, era tremendamente atrevido, o sea, él no decía que no a nada. Platero y yo, que no es un cuento infantil propiamente dicho. Propiamente dicho, pero Juan Ramón Jiménez era editor en ese momento, era uno de los autores que tenía. Claro. Que incluso, claro, sí, y algunos de ellos escribían, o sea, los cuentos son anónimos en muchos casos. Prácticamente totalmente. Todos, claro. Ahora se dice, fíjate, y yo también sigo un poco en esa línea, ahora se dice que muchos de esos cuentos los escribió él. Yo creo que sí. O sea, hay una parte, porque este hombre era un hombre muy culto y además de una escritura muy ágil y muy rápida. Y muchas de las adaptaciones son suyas, de muchos libros de texto. Entonces, ¿por qué no iba a coger esos cuentos? Por ejemplo, el Pinocho italiano, cuando él lo trae, es mucho más divertido el Pinocho español. El Pinocho español es un aventurero, es un viajero, sigue siendo de madera, no le transforma en carne y hueso, pero es mucho mejor. Y además lo dice casi todo el mundo, que nuestro Pinocho es mucho más interesante. Lo que es verdad es que él se apoyaba en eso, pero yo no creo que tenga que haber crítica. Él lo que trataba era, de una manera muy lógica, lo que has dicho, Jesús. O sea, es mucho más difícil decir el Rumpelstiltskin que llamarle marmolillo. Sí, claro. Entonces, claro. Él adapta porque sabe a la gente. Claro, de la mejor manera posible, está claro. Claro. Pues digo que, a ver, son críticas, porque siempre hay gente que critica cualquier novedad, innovación que hagas. Evidentemente él lo acerca, por eso he contado un poco el nivel cultural que había en aquella época, es decir, era el que había, es decir, había que acercar la cultura de alguna forma, y él lo acerca de la mejor manera posible, tanto con los cuentos populares como los cuentos de autores que tenían nombre y apellido, como en el caso de Andersen, o algunos, y es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que él se inventaba, él los creaba. Oye, ¿se inventó el de la cerillera? Qué maravilla de cuento. Mira, sí, que porque es que mire, yo pasaba mucho dolor, lloraba mucho. Y a mí me pasa como a ti, de Andersen, que yo sepa, la cerillera. Es de Andersen exactamente, y hombre, no creo que la adaptara. Yo creo que se lo dejó tal cual, pero de todas maneras pienso que es el cuento que a los de nuestra generación nos ha tocado más. Ahora, no se cortaba un pelo. O sea, los cuentos de Calleja eran terribles. O sea, eran del corte de la madre, que hay una ranita que se está comiendo una leche y la madre ve a la ranita, que se está tomando la leche que le da a la niña, y la madre llega, le pega un palo a la ranita, le mata a la ranita, y entonces la niña, de ver a la rita muerta, muere de hambre ya también. Unos padres que no pueden criar a sus hijos los abandonan en el bosque. O sea, que si ahora lo ponemos desde nuestro perfil, o con esa diferencia de género tan abismal que había, porque él dividía los cuentos para niños y los cuentos para niñas. Los cuentos para niñas no tenían mucho que ver con los de los niños. Las niñas eran más, pues, en el línea de las labores del hogar, labores domésticas. Pero claro, es que no podemos sacarlo de aquella época. Bastante hacía que saltaba todo lo que podía la censura, que se atrevió muchísimo, que siendo un hombre relativamente católico, porque lo era, se atrevió a hablar de esa socialización de la Iglesia. Entonces, y luego además la generosidad, porque él entregaba, o sea, él defendió a los maestros muchísimo. Los maestros estaban hechos mierda. O sea, los maestros estaban pidiendo limosna en muchos pueblos, viviendo unas condiciones lamentables. En algunos pueblos la escuela era realmente un establo, donde los niños entraban con los animales y todavía se les decía, bueno, pues por lo menos están calentitos. Entonces, él lo que hacía era, de una manera muy altruista y muy generosa, aportar todos esos libros, regalarlos a muchísimas escuelas, todo lo que eran, toda esa metodología que hizo de la educación. Claro, porque él además, él sacó de lo que era de Europa y tal, lo que se estaba escribiendo puntero en cuanto a libros de pedagogía infantil, que aquí estamos en pañales. Y entonces, lo que, como tú decías, o sea, él, ya incluso de su bolsillo, él lo que estuvo haciendo era llevarlos por los maestros de los pueblos y tal, para dárselos, para que, digamos, se evolucionara en el sistema de enseñanza. Sí, porque además, fíjate qué interesante lo que dices, porque justamente cuando él funda la editorial, que es en el 876 más o menos, se está haciendo en España la Institución Libre de Enseñanza, y está Giner de los Ríos ahí trabajando, luego se unirían Montessori y todos los demás, hablando de esa institución libre. Pues fijaros que qué curioso lo que es la vida. Cuando muere Saturnino Calleja, que muere en el 1915, meses después lo hace Giner de los Ríos. Entonces, aparece como que un ciclo que se cierra. Estamos hablando de un hombre que editó más de 3 millones y medio de volúmenes. Es una barbaridad. O sea, si es que tocaba un volumen por persona que sabía leer. Y luego todo lo que exportaba, porque en Hispanoamérica él abrió sucursales por América y por todas partes. Y precisamente cuando coge la nueva editorial,
se muda muy cerca de Atocha para que las mulas puedan ir transportando la cantidad de libros pues, que imprimía, porque además luego también revoluciona los métodos de impresión para abaratar todavía más los costes y para que aquello fuera rentable. Se preocupa muchísimo de sus trabajadores. O sea, yo creo que es un hombre que hay que volver un poco a traer a la palestra, porque claro, se nos olvida, porque parece que nos pilla lejos, pero todavía seguimos, y yo oigo muchas veces lo de tienes más cuento que Calleja, y a veces digo, bueno, esta gente sabrá quién era este Calleja, ¿no? Y bueno, es un momento muy bueno para traerle un poco y revivirle. Hay que reivindicarla, además, y estás haciendo muy bien reivindicarla, Calleja. Creo que sí. Bueno, creo que sí. A ti también se te puede decir eso de tienes más cuento que Calleja, porque además acabas de publicar un cuento, precisamente. Es muy cuentista. 10 lágrimas y un abrazo. Y además que me da mucha rabia porque me parece que nos ha llegado a tiempo para que tuvierais allí a mi querida familia del alma. Pero bueno, llegará un poco con más retraso. Pues sí, 10 lágrimas y un abrazo. Fíjate, es un poco lo que decía Jesús, lo de los cuentos con mensaje. Bueno, reivindicando mis lágrimas y eso, y que la gente pueda llorar y que no solamente se llora por tristeza y que hay unas lágrimas de risa que son geniales. Recuperando además un objeto que es un cacharrito, que es el lacrimatorio. El lacrimatorio es una botellita pequeña de terracota o a veces de cristal, que se encontraba en las tumbas, ya sabéis, yo tengo que seguir con mi tumba en tuba, en las tumbas grecorromanas, y es muy bonito porque parece que ahí los dolientes recogían sus lágrimas. Entonces, según la cantidad de lacrimatorios que se llenaban, así se había querido a la persona fallecida. Y luego esto es una cosa increíble. A mí me encantaría recuperar esto. Soy tan tremendamente romántica, pero claro, como veo que últimamente casi no se lloran los entierros, pues no sé si se me quedarían las botellas vacías. Pero a mí me encantaría recuperar este objeto del lacrimatorio, porque es que es increíble esas lágrimas que se dejan ahí. Y luego además en otra época... Hombre, también a mí me suena un elemento mágico, ¿eh? Lo de coger una lágrima es un elemento cuanto menos mágico. Yo lo he visto en museos, donde aparecen los lacrimatorios, que mucha gente que no sabe, porque son esos fresquitos, piensan que son de perfume, y que era para recoger las lágrimas, es cierto. Para recoger las lágrimas, es que muy poca gente sabe que aquello existía. Y luego la etapa victoriana se recupera, porque los dolientes lo que hacen es recoger las lágrimas y les ponen un tapón especial para que se evapore. Entonces, cuando la botella se quedaba vacía, ya eso significaba que había terminado el luto, que también es precioso. Y en la guerra americana las mujeres también llenaban las botellitas y se las entregaban a los maridos como un poco símbolo de mira todo lo que he llorado en tu ausencia y mira, te entrego todas mis lágrimas. Precioso, es Marta, precioso, no me digas, es precioso. Marta, soy Miguel. Hola. Ay, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí Hola, escuchándote, corazón. encantado. Hoy tienes un reto además con tu cuento de cuentos. El cuento de cuentos, a ver cómo sale. Pues muy bien. ¿Sabes dónde hay un lacrimatorio todavía en funcionamiento? Cuéntame. Pues mira, en Nápoles, en la puerta del Café Nilo, en la Plaza Nilo, hay una especie de ménsula que han puesto ahí en honor a Maradona. Y una de las cosas que hay, aparte de un cabello de Maradona en celofán, es un lacrimatorio con lágrimas de los fanáticos de fútbol, de los tifosi. Y ahí está todavía. Y todavía se pueden dejar lagrimillas, por si te pasas por ahí. Bueno, me dejas helada, por favor. Se han cargado todo el romanticismo. Pues sí, la verdad es que... Por favor. Qué bueno, Miguel. Por cierto, estamos locos. Tu cuento está editado de una forma muy especial, con un papel diferente a otros. Bueno, es una revolución, es otra maravilla. Otra parte mágica, fíjate, es la primera vez que se edita en Europa un cuento en papel de piedra. Es un papel que no está hecho con árboles, que no consume agua, que no lleva ningún tipo de químico y realmente es carbonato cálcico. Y entonces es papel, o sea, si vosotros lo tocáis, qué pena que no tengáis ahí encima, perdonadme de verdad. Pero no te perdonamos. Es como un papel. Nos has dejado de piedra, ¿eh? De piedra, sí, porque además el protagonista del cuento se llama Pedro, entonces, y además termina con un abrazo, que era yo lo que quería provocar. Qué bonito. ¿No? Que después de cada lágrima siempre haya un abrazo. Y es un poco Oye, esto. ¿y en qué editorial? Pues en Cuento de Luz, que además es una editorial que es la única también que ha ganado lo de las buenas prácticas en cuanto a todo, a sus trabajadores, a su manera de distribuir, a su compromiso social. Vale, a gusto, o sea, son de estas editoriales que de lo más profundo de la raíz hasta la última ramita, ¿no? Es una maravilla y bueno, ojalá fuera así un poco todo, ¿no? Bueno, que copien. Cuentista, 10 lágrimas y un abrazo con la editorial mi Cuento querida de Luz. familia. Sí que es verdad. Sí, de verdad, momento vale. Nosotros estamos con las lágrimas porque todavía no lo hemos visto. Y lo del abrazo, y hasta incluimos un beso para cuando vengas por aquí.
Bueno, está clarísimo. Un abrazo largo y sentido, como digo yo. Por supuesto, Ahora de corazón a corazón. Sí, Marta. Claro que sí. Bueno, familia, os quiero mucho. Un beso, Cuidaros. igualmente, un beso. Un besito. Adiós. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Las 11:05 de esta noche mágica, esta noche cuentista, y como hemos visto, pues muchos cuentos han servido para impartir enseñanzas y cierta sabiduría incluso a la humanidad, ¿no? A quienes los escuchaban. En líneas generales, esto ha ocurrido, pero Enrique, ¿qué diferencias hay entre, por ejemplo, los cuentos occidentales y los cuentos orientales? Bueno, en principio muchos cuentos occidentales son modificación de los orientales, pero los que se crean posteriormente quizás son más literarios, quizá tienen un objetivo más de entretenimiento, quizá buscan más una estructuración más bella o más interesante, mientras que los cuentos orientales tienen una función pedagógica básica. Y no solamente en el sentido de que el cuento tenga una moraleja con una pequeña enseñanza, sino que eran parte del sistema educativo. Lo cual es muy curioso. En las antiguas llamadas gurukul, unas escuelas especiales que había para los indios, lo que se hacía era que el maestro les daba a los estudiantes o bien un aforismo, o bien les daba una frase filosófica, o bien les daba un cuento. Para el próximo día ellos tenían, los estudiantes, que meditar sobre él, y al día siguiente se comentaba en clase. La clase era un comentario de texto, por decirlo así, sobre lo que se había hecho, sobre el cuento, para que extrajeran todas las enseñanzas. O sea que no había un temario, por decirlo así, que se siguiera, sino que a base de estos ejemplos era como se iba educando. En los libros se dice a los príncipes, no, a los príncipes no, a todos los que en ese momento iban al colegio. Antes, fuera de micrófono, estábamos comentando un poco, te decías si conocías a Tony de Melo. Decías que sí, evidentemente, porque Tony de Melo era un jesuita que además impartió muchas de sus enseñanzas en Puna, en la India, y una de las cosas que él hacía, que eran esos ejercicios espirituales, esa sadhana, pues estaba basada sobre todo en los cuentos de la tradición oriental y occidental. Dentro de la oriental él utilizaba muchísimos cuentos del budismo, del hinduismo y también del sufismo, ¿no? Entonces me llama la atención porque tuvo problemas con la iglesia católica más ortodoxa, porque no entendían muy bien cómo un jesuita podía enseñar este tipo de lecciones contando estos cuentos de la tradición universal, porque en el fondo son de la tradición universal y no siempre referidos pues a ejemplos de la Biblia, del Nuevo, del Antiguo Testamento. Entonces él sabía perfectamente que los alumnos que él tenía en la India y en los distintos lugares que él fue a Europa, porque también incluso estuvo en Barcelona impartiendo este tipo de cursos o de talleres espirituales, él sabía que este tipo de enseñanzas entraban con más facilidad. Claro, mucho más ameno. Claro, uno de los que contaba él, además yo creo que viene muy bien un poco como prólogo, ¿no?, a cantidad de cuentecitos que ahora nos irás contando en función de los temas distintos de la tradición del conocimiento. Él contaba un cuento del clásico maestro, pues eso, que enseñaba así, como tú decías, en el Larrar, pues iba siempre contando alguna historia breve para que los alumnos captaran el mensaje. Y un alumno, un buen día, le dice: maestro, siempre nos estás contando historias, pero no nos das el significado. Y entonces el maestro le dice: ¿te parecería bien que yo te ofreciera una fruta y antes de ofrecértela te la masticara? Bueno, pues en el fondo yo creo que esa es la enseñanza, ¿verdad?, que cada uno tiene que recoger del cuento, porque si encima te dan la explicación definitiva, de alguna forma te están masticando un poco
la historia genuina, ¿no? Claro, cuando tú mismo haces la interpretación del texto que se te ha dado y el maestro te va dirigiendo, te va diciendo sí, no, por aquí, por allá, pues al final resulta que aunque la clase sea colectiva, pero cada uno está recibiendo una educación personalizada. Eso es. Claro. Lo cual es un avance muy grande. Estamos hablando de época anterior a Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de una tradición que viene desde el 1500 antes de Jesucristo, lo cual es muy interesante. Una cosa que pasa con los cuentos en la India, aparte de que evidentemente hay muchas regiones, muchas lenguas y muchas variedades, es que al popularizarse se hicieron en todo tipo de géneros. O sea, el mismo cuentos de él se hacía una poesía, se hacía una forma teatral, se hacía un cuento más largo, se utilizaba para base para la danza. Entonces, ¿qué sucedía? La historia se cambiaba. Esa tradición supongo que es la que luego llevó a Tagore a hacer Santiniketan. Sí, la historia se cambiaba, con lo cual hay muchas versiones de la misma historia, lo cual a lo mejor no puede ser bueno, pero tiene un elemento muy, muy positivo, y es que esos cuentos no se han perdido. Al no haber una sola versión, sino haber quedado la historia en multitud de géneros y en multitud de formas, esas historias se han conservado, y por eso la India tiene más cuentos que otros lugares, por decirlo así, porque en todas partes habrá habido muchas historias de tradición oral que cuando alguien dejó de contarla o la olvidó, pues se perdió. En la India no se han perdido. Claro, pero incluso con moralejas diferentes. Porque si se puede cambia al haber final, moralejas diferentes, si claro. se cambia al final, bueno, pero eso pasa siempre también cuando las fábulas, por ejemplo, de Oriente se trasladan a Occidente, cuando el león se cambia por el lobo, pues el simbolismo de la fuerza se cambia por el de la astucia y la moraleja del cuento, pues por supuesto cambia. La India tiene no solamente todos los cuentos que surgen de su propia tradición, sino también recoge cuentos de China, de Japón, de Extremo Oriente, los recrea, ¿no? Y luego pues se los entrega, por decirlo así, a los árabes, ¿no? Y recorren ese camino del persa al árabe, y luego del árabe ya llegan a... Pero mucho de lo que llega aquí a Occidente es el Panchatantra, o sea que en el fondo y llega es una recopilación de cuentos antes indios. Que a ningún otro sitio. Y llega a España mucho antes, gracias a los árabes. Efectivamente. De todas formas, estamos diciendo, bueno, en el caso de los cuentos indios, pero en general, y como tú ya estabas apuntando, en la India se absorbe en gran medida muchos de los cuentos del mundo oriental. Posiblemente se dé en mayor medida también las enseñanzas filosóficas de las propias creencias, ¿no? Por ejemplo, hay cuentos en las que muchos cuentos en los que se utiliza, por ejemplo, la ley del karma. Sí, sobre eso voy a contar alguno, pero evidentemente es así. Tened en cuenta que en otras tradiciones los cuentos tienen una moraleja, la misma palabra indica comportamiento social o respeto a unas normas o funcionamiento en relación con otras personas. En la India, al intentarse con estos cuentos dar una formación al alumno, pues había que darle también una formación filosófica. De ahí que los principios filosóficos que podían ser difíciles de entender para una persona de un nivel intelectual medio, pues eran muy asequibles a través de los cuentos. Y se crean muchos cuentos para explicar, para ejemplificar y para dar de una manera más clara estas teorías. Por ejemplo, tú has mencionado el karma. El karma es uno de los principios fundamentales del hinduismo, ¿no? Uno de los 2 o 3 postulados más importantes, y los cuentos pues lo dejan ver de una manera muy clara. Voy a contaros, por ejemplo, con respecto al karma. Por ejemplo, un cuento que a mí me gusta mucho, que es la historia de un señor que decide agasajar a sus amigos, darles un banquete, ¿no? Y entonces manda a su criada al mercado para que compre leche, para con esa leche luego hacer un dulce para el postre. Entonces la criada pues va al mercado, consigue la leche, vuelve a la casa con un cántaro de leche sobre la cabeza. Bueno, y resulta que por otro lado hay un milano que está volando y que ve una serpiente, ¿no? Y entonces el milano, pues al ser enemigo natural de la serpiente, ataca a la serpiente, va por ella. No sé si conocéis este cuento. Sí. La coge y la levanta en el vuelo, ¿no? Intenta matarla, la estruja con sus garras, la serpiente se defiende, muerde al milano. Bueno, el milano al final pues directamente la mata, ¿no? La estrangula. El veneno de la serpiente cae. Con tan mala suerte que cae sobre el cántaro de leche de la criada, que no se percata de ello. Llega a la casa, con esa leche se fabrica un dulce para el postre, y los invitados a la fiesta pues comen ese postre. El dueño de la casa no come porque está ocupado sirviendo a sus huéspedes. Bueno, el resultado es que todos los comensales mueren envenenados, ¿no? Entonces la familia de los comensales pues se indignan, esto ha sido, ¿qué ha pasado? Tal y cual, y entonces pues tiene que haber un culpable, alguien tiene que pagar por esto. Llevan ante el rey, ¿no?
al anfitrión, ¿no? Pues para que alguien pague por estas muertes. Entonces el problema que tiene el rey con sus ministros es a quién vamos a hacer responsable. Y entonces uno de sus ministros dice, tú no puedes castigar al anfitrión. Él no sabía nada de toda esta historia. Él hizo lo que pudo para tener a sus amigos contentos, se gastó el dinero, se tomó el trabajo, les invitó, él ignoraba el asunto. Entonces él no puede ser responsable de las muertes. Bueno, pues entonces, ¿quién es el responsable de las muertes? Y otro dice, bueno, el responsable evidentemente es la criada, que fue la que trajo el veneno. No, y otro dice, no, la criada, no, perdone, la criada no sabía que por encima de ella pues había esta historia de un milano peleando con una serpiente, ¿no? En todo caso, a la criada se le puede reprochar que sea un poco cochina y que no hubiera tapado el cántaro con una tela, pero ella no tiene ninguna culpa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? No, pues la culpa la tiene la serpiente, porque el veneno proviene de la serpiente. Y otro dice, no, la serpiente no puede tener la culpa. La serpiente murió. La serpiente es una víctima. Ella estaba tan tranquila y un milano la atacó. La llevó en volandas y la mató. Entonces, ¿qué culpa tiene la serpiente? Bueno, pues entonces la única criatura que queda es el milano. El milano tiene la culpa porque... No, dice, el milano atacó a la serpiente porque está en su naturaleza. La serpiente le mordió. El milano, evidentemente, él se defendió. El milano no sabía que por debajo de él pasaba una señorita con un cántaro de leche. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Y entonces dice el más sabio de los ministros, los muertos tienen la culpa. Los muertos son los que tienen la culpa de su propia muerte. Esa es la doctrina del karma, en donde nos dice que los resultados de nuestras acciones inciden sobre nosotros, que todo lo bueno o malo que nos pasa por las cosas que nosotros hemos hecho antes. Porque para la explicación del mal, o del bien, o de las cosas que nos suceden, solamente hay 3 explicaciones en el mundo. Solo hay 3. Una de ellas es la del materialista, ateo, científico, que dice lo que hay en el universo es casualidad, está el azar. Hay enfermedades y hay personas que pasan y cogen los microbios y se contagian. Hay camiones que pasan y gente que cruza la calle en el momento inadecuado y son atropellados. Y bueno, pues entonces es una de las explicaciones a las cosas que nos pasan. La segunda explicación es la de las religiones del libro, ¿no? Hay un Dios que controla todo, sin cuya voluntad ni una brizna de hierba se mueve, y que decide que la gente muera en medio de un montón de sufrimientos, lo cual no concuerda con que sea muy bueno, ¿no? Porque ahí la gente tiene un problema para explicarlo, pero evidentemente todo lo que sucede porque Dios lo quiere, lo permite. Esa es la segunda explicación. Y la tercera explicación, que es la del hinduismo, que es la ley del karma, y no es otra cosa que la versión sutil de la ley de causa y efecto que todos aceptamos, es que en función de una ley cósmica la acción tiene una reacción sobre aquel que la ejecuta proporcional al bien o al mal que se haya hecho con esa acción, sin la intervención de ningún dios, sin la intervención de ningún ser que nos esté controlando. Ahora, estas 3 explicaciones pues son las que hay, cada uno puede elegir la que quiera. A los indios les es más satisfactorio pensar que las cosas que les suceden son culpa de ellos mismos y no de otra persona, porque es más difícil odiarse a uno mismo que odiar a los demás. Pensando que tú has tenido la culpa de tus males por algo que has hecho en tu pasado, pues te es más fácil perdonarte y decir, bueno, has metido la pata, no lo vuelvas a hacer, aguántate, apechuga con lo que te viene, y de esta manera pues evitan mucho el rencor, el odio de clases y otras. De ahí la famosa resignación india, ¿no? De ahí la resignación india. Y esto tiene también como corolario la idea de que, bueno, pero si yo no he hecho nada malo en esta vida, pues ¿cómo es que me están...? Bien, pues porque he nacido como un intocable. Evidentemente viene el corolario de la reencarnación. No es esta mi primera existencia, yo tendré que haber estado antes en otro plano, en donde he cometido acciones buenas o malas, y que ahora son las que me han llevado a nacer con unas condiciones mejores o peores de salud, de inteligencia, económicas, etcétera. Este cuento no formaba parte de una de las partes de los 3 príncipes de Serendip. Es muy posible, porque luego a través de los árabes, pues este tipo de cuentos pues llegan. Tened en cuenta que a través de los árabes nos llegan muchos cuentos indios
y muchas veces nosotros no lo sabemos. La historia de la vida es sueño es un cuento que está en Las Mil y una noches y que es de origen indio. Y llega hasta la ortodoxia cristiana y lo escribe un escritor religioso de la Contrarreforma, como es Calderón de la Barca. Ya que hablas de Las Mil y una noches, yo quisiera ahora recomendar que la gente viera las Arabian Nights o Las Mil y una noches que hizo Pier Paolo Pasolini, que es no respeta mucho lo que son las historias y tal, pero es bellísima, es una película bellísima. Bueno, mejor que se queden con eso, no con Salo, ¿no? Ya que vayan a ver una. Bueno, ahora pasó. Nada tiene que ver. Forma parte de una trilogía que estaba el de Cameron, Los cuentos de Canterbury y Las Mil y una noches. Y él lo trata a su manera, con sus historias y tal, pero no tiene nada que ver con la violencia de una película como Salo. En el fondo, Enrique, un poco lo que comentabas del karma es como el cuento ese de buena suerte o mala suerte, ¿no? O sea, bueno, al final, ¿qué es buena suerte o mala suerte en función de las circunstancias que se van produciendo? En fin, no cuento el cuento porque es más o menos conocido, pero lo que parece que es una desgracia en un principio... Fue un cuento de Callejo. Que fue un cuento de Callejo y luego te hace ya tiempo, pero que en el fondo es eso, es decir, cuidado, porque lo que tú crees que puede ser mala suerte o buena suerte, luego se puede trastocar en lo contrario en función de las circunstancias que tú propiamente vas generando. O sea, sí, indudablemente eso es un poco también lo que se dice. Fíjate, y también en uno de los mensajes dicen, bueno, pues nombran a uno posiblemente de los grandes, ¿no? Khalil Gibran, uno de los grandes cuentistas. En ese caso también oriental. Un libanés. Bueno, sí, pero me refiero que, bueno, él... Al hilo de lo que estabais diciendo de que muchos de los cuentos que digamos que se cuenta, por ejemplo, en la India o en la tradición oriental, beben de fuentes, digamos, de todas partes, ¿no? ¿Podríamos decir que hay una serie de cuentos que son universales? Hombre, universales sería demasiado decir. Lo que sí es cierto es que la India es un país poblado por indoeuropeos y que la mentalidad indoeuropea es bastante semejante y que te lleva a construir unos símbolos parecidos, unas historias parecidas y que acaba eso repitiéndose, ¿no? Entonces podemos encontrar argumentalmente muchas historias indias originales que se pueden parecer a las alemanas o se pueden parecer a las persas o a las griegas, porque todos forman parte, ¿no?, de un tronco que surge de una lengua común. A través del mundo céltico, claro. Claro. Es que lo decía esto también a colación de que hay otro de los, digamos, de los apartados en los que, bueno, pues ahondan mucho en lo que son las enseñanzas y las filosofías orientales, y es el tema de la compasión. Con la compasión resulta que también, o sea, hay muchos cuentos en el mundo occidental y mucho más relacionados pues con creencias, digamos, de las tres grandes religiones del libro, el que también ahondan en ese tipo de mensaje. Sí, de la compasión, del amor, lo que pasa es que es verdad que en Oriente utilizan más la compasión. Bien, lo que pasa es que en la compasión, en la India, se encuentra más en el budismo, más que en el hinduismo. Sí. Sí, fíjate que yo ando diciendo, o sea, no considero tanto solo el hinduismo, sino una serie, y me hago referencia siempre a esas religiones o filosofías, mejor dicho, orientales, ¿no? Porque ahí hay un montón, es todo un conglomerado de que parece como que las que más conozcamos sea el hinduismo y el budismo, pero hay más. Tienes toda la razón, pero el budismo concretamente se parece más al cristianismo en el aspecto de la compasión, que es algo que en el hinduismo no existe, por la misma razón que he apuntado antes. El Buda tenía, pues evidentemente, gran compasión por sus criaturas. Hay una serie de cuentos, que son los que se denominan los Jataka, que son las historias del nacimiento, en donde se cuentan las encarnaciones anteriores de Gautama Buda, antes de encarnar como Buda, y son todo historias compasivas, muchas de ellas vinculadas a animales, en donde el Buda se sacrifica por los demás de una manera que implica dolor y que implica sufrimiento. En el hinduismo la compasión no es que no exista, pero se considera menos útil, en el sentido de que si todos tenemos un karma personal e intransferible, hacer bien a los demás repercute en nosotros
como una consecuencia buena de que hemos hecho una acción Claro. buena. Pero la persona a la que le haces el favor, por decirlo así, si ella tenía que sufrir por su karma, pues le estás modificando su karma, pero no se lo estás quitando, no le estás quitando sufrimiento, porque tendrá que sufrir de una manera u otra. Si una persona tiene que sufrir hambre esta noche y tú le das dinero para que cene, pues esta noche cenará, pero pasará hambre otra noche, porque si tenía que pasar hambre por su karma, tú se lo puedes modificar, pero no se lo puedes curar, no se lo puedes arreglar. Por eso el hindú considera que al hacer la caridad, pues va a obtener un beneficio él kármicamente, pero a la otra persona no, con lo cual no es un punto central del hinduismo, ¿no? Por Es eso se ha más del criticado al budismo, ¿no? hinduismo de indiferencia, ¿no? El hindú ve a otra persona sufrir y dice, bueno, es su karma, allá él. No es que no tenga empatía por un ser humano que sufre, es que piensa que no le puede arreglar la vida, ¿no? Es un poco la actitud que puede tener una persona muy amante del orden, que considera que el que está en la cárcel porque ha cometido un delito, pues bueno, pues que no lo hubiera cometido y que pague, ¿no? Eso no es falta de compasión, es otra manera de ver la ¿Y hay la algún película. relato relacionado con la compasión? Sí, hay muchísimos relatos. Hay un relato muy bonito en donde Buda pues encarna como un elefante de 6 colmillos, tiene una elefanta que es su pareja, tiene 2 realmente, y por favorecer a una, otra está celosa, y entonces esa elefanta se deja morir, reencarna como una princesa, y como princesa exige la muerte del elefante, ¿no? Que siendo elefante le había hecho daño, ¿no? En este terreno amoroso. Entonces la gente dice, no, ¿cómo vas a matar a un elefante? Además es un elefante sagrado, un elefante de palacio. Y entonces dice, bueno, pues entonces que le corten los colmillos, estos 6 colmillos maravillosos que tiene, y que los traigan para decorar mis aposentos. Entonces manda a un cazador, y el cazador va y le dice al elefante, perdona, te tengo que cortar los colmillos porque la reina lo ha mandado. Y el otro dice, bueno, pues evidentemente la reina está quejosa de mí, tiene todo derecho a hacerme daño, y yo me aguanto, o sea que corta. Entonces, pero el pobre enviado no tiene bastante fuerza para cortarle los colmillos. Entonces el mismo elefante, con la misma trompa, con todo el dolor, pues se corta él los colmillos hasta que muere desangrado, para simplemente reparar el daño moral que le había hecho a esta elefanta ahora reencarnada como reina, que había tenido unos pocos celos, ¿no? Las 11:27, estamos aquí con nuestro invitado en el Filandón, con Enrique Gallud Jardiel. Y bueno, hay un montón de temas por tocar dentro de lo que podría ser ese mundo de los cuentos orientales, en el que hemos abarcado algunos de los puntos, por ejemplo, el karma, lo que es la reencarnación, también el ciclo de reencarnaciones, el samsara, también lo que es la parte de la compasión. Pero es curioso, porque me estabas comentando cuando estábamos escuchando la música, que también existen dentro de los cuentos indios un predominio de lo que es la inteligencia sobre la bondad.
Sí, en el sentido de que el objetivo último del hombre en el mundo, según los hindúes, es la búsqueda y la adquisición del conocimiento, que es lo que te va a hacer evolucionar. La bondad es, diríamos, un subproducto. O sea, no tiene sentido centrarse en la bondad, puesto que el conocimiento te va a llevar a la bondad. Si eres sabio, acabas siendo bueno, mientras que si te dedicas solo a ser bueno, no necesariamente acabas siendo sabio. No, puedes ser tonto. Y no puedes ser muy bueno y muy tonto toda tu vida. Entonces, eso es un aspecto en el que se enfatiza. Entonces hay muchas historias tendentes a destacar la importancia del intelecto, ¿no? El visir, ¿no? Es el ministro sabio que resuelve el problema que los otros no han podido resolver, o la persona de un estrato social bajo que sabe más que los brahmanes. Todos esos son temas como muy recurrentes, ¿no? Entonces, pues hay ejemplos interesantes. Hay un rey que se va a morir, tiene 3 hijos y no sabe a cuál de los 3 darle, ¿no?, la corona. Y entonces dice, bueno, pues voy a hacer una prueba de inteligencia con ellos. Entonces les dice, a ver, ahí tengo 3 palacios, 3 palacetes, en realidad están huecos, ¿no? O sea, son como solamente una sola sala muy alta. Os voy a dar 10 monedas de oro a cada uno y tenéis que llenarlo con lo que podáis, con esas 10 monedas, y el que lo llene, pues ese será el que me sucederá, y dentro de una semana, al anochecer, cuando acabe el día, pues me enseñáis lo que tenéis, y el que lo haya llenado será rey. Entonces el primero dice, bueno, con 10 monedas no puedo comprar nada, lo bastante voluminoso como para llenar todo este edificio. Entonces me jugaré el dinero en un juego de azar, y si gano mucho, pues compraré cosas, y si no gano nada, pues dejaré pasar la oportunidad. Juega y pierde, con lo cual queda fuera del concurso. Entonces el segundo dice, vamos a ver, ¿qué es lo que hay en este mundo que sea barato? Barato no, gratis. Que haya mucho, basura. Y dice, bueno, pues basura. Entonces me voy a pagar a unos señores que acarreen basura y llenen el palacio de basura hasta arriba. Entonces, durante la semana o el tiempo prefijado, con ese dinero paga a unos señores para que acarreen basura, llena el palacio de basura, el palacio no se llena, y al final, cuando se le acaba el dinero, él mismo lleva la basura en carros, y cuando pasa la semana que tiene él, pues no ha conseguido llenarlo. No consigue el reto. No consigue llenarlo. Y el tercero no hace nada. Se pasa la semana tranquilamente por ahí, coge las 10 monedas y, bueno, podemos decir que las da de limosna o que se las gasta en vino, me da exactamente igual. Se funde el dinero y no hace absolutamente nada. Y cuando llega la noche del último día, pues lleva a su padre al palacio y dice, ven aquí. Y entonces le lleva, le mete en el palacio está vacío, hay unas ramas, le prende fuego y dice, mira, he llenado el palacio de luz. Qué bonito. Y entonces lo dice, evidentemente, pues tú eres el que merece el trono. Parece un antecedente de la parábola de los talentos, casi. Pero fíjate, y también hay cuentos, semejante. digamos, en el mundo oriental, no os recuerdo exactamente, pero hay varios cuentos en los que hay algo parecido, en el que sí que tiene que premiar esa parte de inteligencia, y en el que, bueno, pues el rey que va a casar a la princesa, etcétera, y tiene que pasar esas pruebas, ¿no? Sí. Y es muy parecido, sí. En este caso, bueno, pues o lo llena, como tú decías, de luz, el otro dice, no, ya lo he llenado de aire, o el otro que, bueno, pues también es algo parecido y utiliza la paja, también, ¿no? Todos tienen un punto además de humor, ¿no? No solamente de inteligencia, de cómo el listo pues consigue hacerte reír, pues venciendo un poco al tonto. El rey que le pide a su ministro, que está enfadado con él, bueno, me tienes que medir el perímetro de la tierra y contarme todas las estrellas que hay en el cielo, y si no te cortaré la cabeza. Y el otro dice, vale, pues muy bien. Y se presenta allí en palacio con 200 carros llenos de cuerda, de bobinas de cuerda, y con un rebaño de ovejas. Y le dice, el perímetro de la tierra mide lo que miden todas estas cuerdas extendidas una detrás de otra. Y estrellas en el cielo hay tantas como pelos tienen todas las ovejas del rebaño. Y si no te lo crees, pues cuéntalas tú mismo y te convencerás de que digo la verdad, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que todos los cuentos que tienen que ver con la adquisición del conocimiento tienen que tener también su punto de humor, porque de hecho hay una simbiosis claramente entre la inteligencia y el sentido del humor. Eso siempre se ha dicho en Oriente y en Occidente. Pero bueno, ya que estamos hablando de la India, que tú conoces muy bien porque viviste muchos años allí, hay 2 aspectos fundamentales
que me gustaría que tocaras, además eso, subrayándolos, ¿no? Con unos cuantos cuentos que tú conoces bien, que es por una parte los dioses, sabemos la cantidad de dioses que tiene la India, ¿no? Siempre se hablaba de que incluso tenía 365 millones de dioses, en fin, una burrada, siempre desde un aspecto simbólico, y luego que son muy ritualistas, es decir, le gusta mucho por una parte la adoración a los dioses, la Trimurti, pero luego con todas las variantes que tiene la Trimurti hindú, y por otra parte los rituales. De esos dos aspectos, ¿qué nos podrías contar? Bueno, en primer lugar he de decir que la idea de que el hinduismo es un politeísmo es errónea. No hay muchos dioses, ni 33 millones de dioses, ni 300. Hay solamente una realidad divina. Lo que pasa es que para representarla, pues se crean un montón de imágenes, de figuras, de personajes de ficción, ¿no? Con su atuendo distinto, con sus mitos distintos y con su personalidad distinta, ¿no? Como pero tenemos eso muchas sería, vírgenes, que es la misma virgen. Sería equiparable a lo que ocurre con las vírgenes. Exactamente igual. Con el monoteísmo, pero hay de una forma mucho más panteísta, si quieres, pero partiendo de una sola divinidad. Lo que pasa es que eso es muy difícil de entender, ¿no? Entonces está el señor al que le dicen todo es Dios, tú no hay nada, todo es una malla, la ilusión nos hace ver las cosas divididas, pero realmente solo hay una realidad y es Dios. Y él dice, vale. Y entonces un día pues hay un elefante que se vuelve loco y empieza, ¿no?, a correr por la calle, y entonces todo el mundo le dice, apártate, que viene el elefante, y él dice, bueno, pero el elefante no me puede hacer nada, ¿no? Porque... Como si una ilusión. Porque es Dios, o sea, no es que sea una ilusión, es que es Dios y yo también, somos todo parte de la misma realidad. Entonces uno le dice, quítate que viene el elefante loco, y él no hace caso hasta que el elefante viene, le pega un metido, lo tira para allá, le rompe 3 piernas. Y entonces él dice, pero ¿cómo puede ser? Vamos a ver, pero no, el elefante no era Dios. Y dice, vamos a ver, se te ha dicho que todo es Dios, vale, pero y la persona que te estaba diciendo quítate, ¿por qué no le hiciste caso? Él también era Dios, ¿por qué no le hiciste caso a él, ¿no? Y entonces con los dioses pues hay simpatías, se han creado dioses distintos, símbolos distintos para la misma realidad última, para el mismo absoluto, y cada uno elige el que más simpático le cae. Realmente, o sea, no hay otro criterio que el que a mí me gusta más, este señor, Shiva, que es un equivalente a Dionisos, salvaje, transgresor, Vishnu, que es todo lo contrario, que es Apolo, correcto, siempre perfecto, ¿no? Y entonces, pues hay historias pues para ilustrar un aspecto u otro, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso que en la Trimurti hay 3 dioses importantes, que son Shiva, Vishnu y Brahma, el creador, del que casi no se habla. Entonces hay una historia para decir por qué. Entonces parece ser que es una historia shivaíta, diríamos, para beneficiar no al dios Shiva, sino al aspecto de... Shivaíta, que no shivaíta. Sino al aspecto de Shiva. Están Vishnu y Brahma discutiendo cuál es más importante de los dos, ¿no? Ya mostrando mucha vanidad. Digo, yo soy más importante que tú, yo soy más poderoso. Entonces en medio de los dos surge una columna de fuego y ninguno sabe lo que es, y dice, ¿esto qué es? ¿Tú has visto esto? No lo he visto. Dice, ¿esto dónde empieza? ¿Dónde acaba? Parece que no tiene principio ni fin. Y dicen, bueno, vayamos, tú vete hacia arriba, a ver si esto acaba en algún sitio, yo iré hacia abajo, a ver si empieza en algún sitio, y cuando lleguemos al principio o al final, pues ya nos lo contamos. Entonces Brahma sale volando en su ganso en una dirección, Vishnu sale volando en su águila en otra dirección, y ninguno de los dos llega ni al principio ni al final de esta columna, que es infinita, ¿no? Vuelven al punto de encuentro y Vishnu dice, mira chico, yo no he encontrado el principio, esto es infinito, supera mi capacidad de volar y mi capacidad de entender, o sea que esto nos supera a los dos. Y Brahma miente, y Brahma dice, pues sí, yo sí he llegado al final, y ahí se acababa y no había más y tal y cual. Y miente diciendo que ha encontrado el final. Entonces esta columna de fuego se transforma y realmente es del dios Shiva, en su forma de linga, en su forma de falo simbólico, ¿no? Y dice, vamos, era yo todo el tiempo, y entonces le dice a Vishnu, tú has sido veraz, has dicho la verdad, has sido honesto, entonces en premio tendrás en el mundo tanto seguimiento como yo, la gente te adorará tanto como a mí, te darán el mismo rango. Y le dice a Brahma, y a ti, por mentiroso, pues nadie te hará caso y estarás completamente olvidado. Y así es, realmente en la India el culto a Shiva y a Vishnu es paralelo en cantidad, mientras que a Brahma no hay templos para él y la gente no le venera. Sin embargo, por ejemplo, tienes la historia opuesta, sí, para demostrar que Vishnu es más importante, y entonces pues está el equivalente al dios Mercurio, ¿no? Pues un ser mitológico que vuela de aquí para allá llevando sus historias, que quiere saber cuál de los dioses es el más
bueno, el más compasivo, y no sabe qué hacer. Entonces alguien le aconseja que es muy fácil. Ve cuando estén durmiendo, dales una patada y a ver cómo reaccionan, ¿no? Pero una patada en ciertos sitios. No, una patada. Entonces él va a ver a Brahma, le pega una patada, Brahma se despierta y le llama de todo, ¿no? Y le amenaza con que le va a hacer un montón de cosas. Y entonces después este personaje va a ver a Shiva, le pega una patada y Shiva se despierta, se le abre el tercer ojo y está a punto de fulminarlo, ¿no? Con su mirada. Y entonces ya él tiene que salir corriendo de allí, y entonces al final le va y se encuentra a Vishnu, que está durmiendo, le pega una patada fuerte y Vishnu se despierta y le dice: ¿te has hecho daño? E indica que Vishnu es el que más se preocupa por el bienestar de todos los seres. Lo único o el más chulo de todos. Que el más chulo de los tres. Vasco. Sí, en cuanto al ritualismo es muy curioso, porque las historias que hay son contra el ritualismo. O sea, los hindúes se critican a sí mismos, se censuran a sí mismos y dicen que el ritualismo no es bueno. No es que no sea bueno, sino que está pensado para gentes de mentalidad inferior. Los que no son capaces de entender los principios filosóficos, pues hacen ritos que no significan nada. Pero sin embargo ellos lo hacen. Bueno, algunos lo hacen. Se entiende que no. Por ejemplo, tienes el maestro Shankaracharya, que está considerado como el renovador del hinduismo y el filósofo más importante del Advaita Vedanta, que dice que el hinduismo real es la búsqueda del conocimiento a través del intelecto, del estudio, de la meditación, del yoga, de los libros, y que el ritual, la adoración a los dioses, no sirve absolutamente para nada. Bueno, entonces hay una historia curiosa. Sí. Es un brahmin que va a Benares a bañarse en el río sagrado, ¿no? Y se encuentra pues un lingote de oro, y entonces se encuentra con un problema, porque dice: cuando llegue allí pues me tendré que meter en el río dejando toda la ropa, me lo pueden robar, no tengo con quién dejarlo, ¿qué voy a hacer? Y entonces dice: bueno, pues antes de entrar en la ciudad lo entierro en un sitio, lo escondo, luego voy, me baño, vuelvo y ya me voy a mi casa con el lingote de oro. Entonces ve un campo vacío, hace un agujero en tierra, pone el lingote de oro, lo tapa. Y de pronto piensa: y cuando vuelva no voy a encontrar el lugar, no voy a saber dónde enterré el lingote. Entonces dice: bueno, pues pondré una señal. Entonces hace un montoncito de tierra, así como una especie de pequeña pirámide, para marcar el sitio donde tiene el lingote, y él se va hacia Benares, ¿no? Ya para bañarse. Entonces hay una mujer, una persona que no le ve enterrar el lingote, pero sí le ve hacer el montoncito de tierra, y dice: un hombre santo, un asceta, un brahman que viene a bañarse en el río, y antes de bañarse ha hecho el rito de hacer un montoncito de tierra. Esto debe ser muy santo. Lo voy a hacer yo también. Y entonces se pone y hace un montoncito de tierra, y alguien de su pueblo le ve: ¿qué haces? No, que hay un hombre santo que hace un montoncito, y entonces todo el pueblo se pone a hacer montoncitos. De manera que cuando este asceta brahmin vuelve y se encuentra con que el campo allá hay 200 montoncitos de tierra exactamente iguales al suyo. ¿Dónde está el lingote de oro? No puede. Entonces intenta cavar, y vienen los del pueblo y dicen: ¿qué estás haciendo? Estás profanando el rito del montoncito. Y le pegan una paliza muy grande y le echan de allí. Evidentemente el hombre se va sin su lingote. Pero la crítica no es a la avaricia del brahmin. La crítica es a cómo la gente sacraliza cualquier idiotez. Sí, claro. Hay un cuento que es el gato del gurú, que le conocerás tú. Ese gato del gurú en el arranque, que impedía la meditación de todos los monjes que estaban allí, hasta que el maestro dice: bueno, atar al gato, y efectivamente lo atan durante los ejercicios de meditación. Un día muere el maestro, pero aún así muere también el gato, y aún así el siguiente gato le siguen atando, y al final hay 2 tratados de cómo el gato atado en el arranque sirve para concentrarte y hacer una meditación mejor. Es decir, se convierte en tradición algo que era una estupidez. Pues algo parecido a lo que se refleja en la película Forrest Gump, cuando todos salen corriendo detrás de él. Sí, ¿no? Bueno, a ver, que eso ocurre en todas partes, ¿no? O sea, yo recuerdo años atrás, cuando en lo que era la antigua Unión Soviética, bueno, pues se hacían lo que eran las colas. Sí. Las colas, pues para recoger cosas. Entonces, de repente, veías a 4 o 5 personas que estaban haciendo una cola, y veías a más gente que de repente se ponían a hacer la cola. Decían: ¿y esto para qué? No sé, pero ellos se ponían a hacer la cola. Perdón, eso se está utilizando ahora mismo en cualquier sitio. Alguien que quiera vender algo dentro de una feria se busca 3 o 4 ganchos para que la gente lo vea y se vaya colocando detrás. Claro, pero eso ocurre lo mismo si estás mirando a un determinado sitio del cielo, aunque no veas nada, automáticamente encontrarás un corro de gente que dirá: ¿qué hay allí? Nada. Bueno. A lo mejor aparece un ovni. Desde luego.
Seguimos aquí en nuestro filandón en la escóbula de la brújula con Enrique Gallud Jardiel, hablando de todos esos cuentos también y de una tradición oriental, y algo que también es utilizado mucho en las filosofías propias de esas creencias, es que el mundo realmente, o sea, es irreal, que todo es ilusorio. La división es ilusoria. Lo que dice el hinduismo es que todo lo que hay es una sola cosa y lo mismo, pero que nosotros lo vemos distinto en función de Maya, en función de esta ilusoriedad, ¿no? Los científicos también nos dicen que aquí hay pues átomos, moléculas que se combinan de manera distinta. Sin embargo, tú no ves átomos y moléculas, tú ves un vaso, una pluma, o te ves a ti mismo, o ves un caballo, ¿no? Pues entonces Maya, la ilusoriedad del mundo, pues es esto, ¿no? O sea, nuestra falta de capacidad para ver la realidad de las cosas, que nos hace ver las cosas separadas, nos hace ver el tiempo relativo y nos hace ver las cosas deformadas. Entonces, esto es un concepto difícil de asimilar, porque nosotros lo que vemos nos parece real, y entonces pues se necesita mucha insistencia, y los hindúes lo hacen. Ellos fueron los creadores de estas dos grandes metáforas, ¿no? La del somnus vitae, el sueño de la vida, y la del teatrum mundi, ¿no? El mundo es un teatro. Son de origen indio y sirven para explicar que esto no es verdad. Y de ahí viene el budismo mahayana. Sí, también, ¿no? Evidentemente. Claro. Entonces esta tertulia sería una ilusión. ¿Esto que estamos haciendo ahora, este programa? Sería una especie de juego en la mente de Dios, sí. O sea, bueno, lo que dicen, ¿no? Vivimos en Matrix, pues bien, es lo mismo. Este mismo personaje que le dio patadas a los dioses para saber cuál era el mejor, pues no entendía el concepto de Maya, no acababa de tenerlo muy claro, no sabía, no lo entendía. Lo confundía con una abeja. Entonces dijo, bueno, pues a ver, que me lo explique el que lo sabe de verdad. Entonces voy a llamar a Vishnu y que me lo explique. Claro, a Vishnu no lo llamas así como así, tienes que estar muchos años haciendo penitencias y tal. Él está tantos años haciéndolas hasta que al final Vishnu se compadece de él y dice, venga, va, me manifiesto ante ti, te doy lo que quieras, a ver, ¿qué quieres? Te has ganado mi explicación. Dice, yo quiero saber lo que es Maya porque no lo entiendo. Dice, vale, pues es muy fácil, yo te lo explico en un momento. Lo que pasa que, verás, tengo mucha sed, o sea que por favor coge este recipiente, vete ahí al río que está aquí cerca, me traes un poco de agua, yo bebo y ya hablo y te lo explico. Entonces vale. Entonces este señor se va al río. Cuando llega al río a coger agua, se resbala en una piedra, cae al río, la corriente se lo lleva, cae por una catarata, se rompe un brazo, se rompe una pierna, bueno, va flotando en el río pues durante mucho tiempo, está desmayado. Al final llega, su cuerpo más o menos acaba en una orilla al lado de una aldea, y la gente de la aldea pues pobre un hombre que está ahí medio ahogado, le recogen, le llevan a una casa, y allí durante unas semanas le tienen, ¿no? Mientras él se repone y le cuidan, ¿no? Le ponen bueno. Está con una chica muy guapa que le está cuidando, que es la hija del jefe de la aldea. Él se enamora de la chica y luego ya cuando está bueno pues decide casarse con la chica. Entonces le dice al jefe si se puede casar con su hija, el otro le dice que sí, los casan y además le regala un bancalito de arroz para que tenga algo para con lo que vivir. Y este está tan contento con su chica, se casa con ella, tiene varios hijos. Pasan los años, el jefe de la aldea muere, entonces le nombran a él y él pues prospera y es el más importante del lugar, hasta que después de otros muchos años pues llegan unas lluvias torrenciales, una gran inundación, el pueblo se llena de agua, las casas salen flotando, todo el mundo se ahoga y él está flotando en el agua hasta que ya al final consigue salir del agua. Y entonces está al lado de Vishnu y le dice, hace 5 minutos que te he mandado por un vaso de agua al río y no vuelve, ¿qué pasa? ¿Tanto se tarda? Claro, esto se puede entender en que ha sido un sueño, pero hay muchas historias que tienen ese mismo planteamiento. Sí. El señor que se encuentra malo, de pronto va por el bosque, se encuentra a morir y entonces pues siente que se ha muerto y que renace como en una familia, y es el hijo de un zapatero. Entonces crece, trabaja como zapatero, tan contento, es una de las castas bajas de la India, de los zapateros. Resulta que en ese reino pues el rey muere sin sucesión y la costumbre es que se suelte un elefante y que el elefante, a aquel que se acerque y le toque con su trompa, pues a ese se le da la corona. Entonces el elefante se acerca a esta persona, le toca y le tienen que nombrar rey, pero claro, la gente no está contenta porque es un zapatero, ¿no? Con lo cual hay una revuelta y entonces pues al final la gente ataca el palacio y le matan. Cuando le matan, él se vuelve a encontrar otra vez en el bosque.
tal como estaba. Y dice, bueno, pues esto ha sido simplemente un sueño. Se vuelve a su casa y le dice a su mujer, mira, he tenido un sueño rarísimo. Soñaba que me moría, que era un zapatero, que me nombraba rey y que luego la gente se amotinaba contra mí y me mataba. Y la mujer dice, bueno, cosas muy raras, te habrás sentado mal algo y por eso has soñado eso. Y al día siguiente llega un viajero que pasaba por allí y la mujer de este hombre le ofrece hospitalidad y le dice, ¿usted de dónde viene? Y dice, yo vengo de un reino que no veas la que hay armada allí, porque hubo un zapatero al que nombraron rey y la gente se rebeló. O sea, que al final el tiempo se condensa, ¿no? Y lo que para este señor han sido solamente unos instantes, en otro plano de existencia, pues ha durado muchos años. Quedan apenas 2 minutos de Filandón. Estamos aquí encantados escuchando estos cuentos, esas historias de Enrique Gallo-Jardien. Y bueno, dentro de los temas, o sea, hay 50.000 cosas, como siempre digo, que se quedan en el tintero, pero si hay una cosa que de por sí marca esas enseñanzas filosóficas del mundo, digamos, orientales, perdón, es lo que es la reencarnación. ¿Terminamos con un cuento sobre la reencarnación? Sí, se entiende que tú reencarnas una y otra vez y que en tus distintas vidas tú vas aprendiendo, y vas mejorando hasta que te liberas de todas las ataduras. Entonces se cuenta la historia de un asceta retirado en el bosque, ya estaba a punto de alcanzar la liberación, moksha, nirvana, samadhi, como lo queramos llamar, estaba a punto de liberarse, ya no tenía ningún deseo, ya no tenía ninguna atadura. Lo único que tenía era un ciervo al que le tenía mucho cariño. Entonces, en el momento de dejar el cuerpo, en el momento de morir, en que ya iba a abandonar Samsara y se iba a liberar, tiene pena del ciervo y dice, uy, este ciervo con lo que yo lo quería. Entonces, y muere. Y por culpa de este deseo, no puede liberarse. Y entonces reencarna como una cierva. Y tiene una historia de amor con este ciervo. Y cuando muere como cierva, entonces es cuando se libera. Muchos cuernos hay en este cuento. Sí. Ya, lo acabas de machacar, Jesús. Hombre, era bastante poético. Y daba la idea de que el hombre no es el estadio último, sino que puedes liberarte desde cualquier forma de vida. No sabemos las otras criaturas qué nivel de evolución tienen. Bueno, pues te liberamos ya de contar historias, que has contado ya unos cuantos cuentos. Y ahora te dejamos aquí el Filandón y vamos con el cuento de los cuentos. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Historias bífidas. Y nos vamos con un cuento especial, porque hoy además nuestro compañero Miguel Salas ha escrito un cuento corto especial para la ocasión. ¿No es así, Miguel? Pues un cuento de cuentos, hoy me lo habéis puesto difícil. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Has entrado al trapo ahí como un miura. Yo siempre. Lo que viendo el resultado, hombre, te iba a decir gallego a que no, pero tú por tus raíces. Claro. Bueno, pues, ¿vamos a escucharlo? Cuando queráis. Existe un cuento, le dijeron los maestros de la tradición el día que fue iniciado, que otorga la sabiduría inmediata a quien lo lee. Un cuento escrito por la Madre del Cielo en persona. Así nos fue transmitido desde el origen de los tiempos, continuaron, cuando el príncipe del mal lo extravió para siempre. Desde entonces, nuestra orden se dedica a buscarlo,
para devolverlo al templo único, de donde fue sustraído hace ya tanto tiempo que solo nosotros guardamos memoria de ello. Claudio, así se llamaba el nuevo iniciado, era joven y fuerte, por lo que dedicó todo su tiempo a buscar el cuento perfecto, el manuscrito que devolvería a la humanidad a la Edad de Oro. Invirtió en la misión su considerable fortuna. Tomó trenes, aviones y globos que lo llevaron al otro extremo del orbe. Contrató guías que le indicaron la entrada a grutas profundísimas y a monasterios milenarios sobre las más altas cumbres de la Tierra. Sobornó a políticos, sacerdotes y agentes de la ley. Pagó a legiones de intelectuales para que buscaran en las infinitas bibliotecas de los 4 puntos cardinales todos los cuentos jamás escritos. Pero nunca encontró el cuento de cuentos. Envejeció buscándolo y perdió hasta el último céntimo. Viejo, arruinado, cubierto por cartones en un rincón de un parque, comprendió, una noche cualquiera, que todo lo que le quedaba eran los recuerdos de su incansable periplo. Tomó un lápiz gastado, un sobre arrugado y escribió el cuento de su vida, de su misión, de su sueño, su cuento. Y comprendió entonces el error de los maestros de la tradición, la ligera pero esencial desviación en su mensaje. Jamás existió un cuento que otorgase la iluminación a toda la humanidad. Cada hombre ha de escribir el cuento de sus días, porque la sabiduría que se halla es solamente aquella que se busca. La escóbula de la brújula. El cuento de los cuentos. Felicidades, Miguel, magnífico. Gracias. Como también son magníficos, bueno, aquí tenemos 2 de los muchos libros. Yo decía que tenías escrito más de 40, Enrique. Tengo Cuentos populares de la India, publicado por Editorial Verbum, y El hinduismo en sus textos esenciales, 2 también de la Editorial Verbum, 2 de los... bueno, 40. ¿Cómo se tiene tiempo para escribir tanto? Sí. Pues escribiendo todos los días, festivos, vacaciones, varias horas. Simplemente y al cabo de unos días pues tienes un libro más o menos, lo corriges, le das vueltas. Y así, vamos, no sé, yo es que para tener 40 es que yo no sé, alucino. Porque, no, pero no solo, además. Porque además no eres Matusalén, con lo cual... Claro, además él también es experto, ¿no?, en el teatro español, ha escrito también otro tipo de libros diferentes, aparte también tienes un libro precioso sobre tu abuelo, y de Poncela, entonces te quiero decir que es polifacético, escribe francamente bien. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Escóbula. Bueno, la música anterior es Rec, el cuento de los cuentos también, ¿no? Porque ahí se mezclan todos los personajes del mundo de los cuentos. Aquí, evidentemente, otro cuento con la maravillosa música de Phil Collins, esa historia también preciosa que es Tarzán, evidentemente. Fíjate un poco para terminar, yo creo que el programa ha sido cuentista en el amplio sentido de la palabra y creo que ha servido para que muchos puedan recapacitar
cómo un pequeño cuento te puede transmitir a verdades esenciales. Siempre se ha dicho que los grandes maestros, los dioses, antes de irse del planeta, dejaron el conocimiento en un sistema de indicios, como en pequeños receptáculos de reconocimiento. Uno de ellos podía ser la arquitectura, otro podía ser la música junto con la danza, otro podía ser los mitos, y también estaríamos hablando de los cuentos. Es decir, los cuentos en el fondo serían esos receptáculos de esos pequeños conocimientos que, cuando se saben contar bien, y Enrique lo ha hecho perfectamente, nos va directamente hacia el corazón. Bueno, pues muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Sí, aquí estaremos. Muy buenas noches, maese. Sí, volviendo a Castilla, pachín, pachán, pachona, garbancito, no piséis. Bueno, yo me lo sabía de otra manera, ¿no? Bueno, buenas noches, Buenas don Miguel, noches. y felicidades por ese relato. Muchas gracias. Y también agradecer a Víctor San Román el que haya estado ahí atento, atentísimo, ya no solo a los cuentos, sino también le daba tiempo a estar a los mandos de toda la parte técnica. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, una semana más, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Solo me queda, como hago siempre, pues recordaros nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.